Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Jen. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh... Voy a... Estoy en blanco y luz, ¿no? Joder, Dios. Voy a bajar esto. ¿O no? Vaya. Ahora mejor, ¿no? Aunque no soy un cagado, pero bueno, da igual. Muy buenas, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué pasa, Fetus? Estamos en el último panel from Hell. Release Showcase. Y quedan 10 minutos para que comience el espectáculo. Voy a poner esto por acá. Para que veáis algo. O sea, es para que escuchéis algo, más bien dicho. Bueno, pues a ver, ¿qué nos tienen que enseñar los amigos de Larian Studios? ¿Os acordáis ya? La última vez, las últimas noticias que hemos tenido respecto al juego han sido básicamente muchísimos datos, muchísimas cosillas que sabemos que va a tener la versión final del juego, ¿vale? ¿Va todo bien, Freyos? Supongo, ¿no? Que va entrando la gente, bim bam. Sabemos que el juego se adelantó casi un mes entero, ¿no? Sabíamos que salía el 31, creo que era de agosto, casi en septiembre. Y en este caso va a adelantarse la salida del juego al día 3 de agosto, es decir, de aquí un mes, ¿vale? Más o menos. Luego, sí que es verdad que la gente de consola, en este caso de Play 5, van a tener que esperar hasta el 6 de septiembre, ¿vale? En todo caso, significa que el juego está más cerca de lo que preveíamos en un principio, ¿vale? Sabemos que el nivel máximo está delimitado, o va a estar delimitado a nivel 12. Si hubiera sido nivel 20, el juego tendría una cantidad de contenido que básicamente habría colapsado a Larian Studios, con lo cual decidieron meter el nivel máximo 12. De hecho, tenían pensado que fuera 10, pero finalmente el nivel máximo será 12. Sabemos que de entre todas las razas que hay en el juego, como el humano, los humanos, los Git Yankees, los semi-orcos, los enanos, los elfos, los drow, los tiefling, los medianos, los semi-elfos y también los gnomos, se le van a unir los Dragonborn, los dracónidos, además de los Draugar y también lo que vienen a ser los semi-orcos que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Los Duergar, perdón, Draugar he dicho. ¿De qué eran los Draugar? Era de algún juego, no me acuerdo. Los Duergar, ¿vale? Que va a ser una de las subrazas de los enanos, ¿vale? Junto con los Hildwarf y los Mountain, los de las montañas. Muy bien. Luego, que vaya entrando la gente, ¿vale? Os saludo a todos. ¿Qué pasa, Nico? ¿Cómo estamos? Luego tenemos las clases, ¿vale? Va a venir el juego con 12 clases en total. En la Early Access tenemos 11 clases actualmente. Y, como sabéis, en el juego completo van a haber 12, porque en el día de hoy, seguramente nos vayan a mostrar más detalladamente lo que viene a ser nuestro amigo y queridísimo monje, ¿vale? Con sus 3 subclases. Tenemos desde el bárbaro, con sus 3 subclases, el druida con 3 subclases, el luchador con 3 subclases, el ranger con este Clum Stalker, ¿vale? De la penumbra que hayan metido recientemente, el rogue con asesino, aparte de sus 2 otras clases, o sea, subclases, sean 3 subclases en total, sorcerer con otras 3 subclases, bardo con ese colegio de la espada de añadido al del lore y al del valor. Y luego tenemos también el monje con sus 3 Open Hands, Shadow y los 4 elementos.
Warlock con sus 3 subclases, Paladin con 4 subclases, esta nueva subclase de el juramento de la venganza, que metieron también o que meterán más bien en la versión final del juego. Luego tenemos el clérigo con el añadido de 4 más, desde el conocimiento, la naturaleza, la tempestad y la guerra. Y finalmente los hechizos, las magias del hechicero, del mago, de conjuración, adivinación, necromancia, ilusión y transmutación, además de las que ya había en el juego anteriormente, en el Early Access. Vale, aparte de todo esto, también tenemos a Karlach como un nuevo personaje de origen. Sabéis que los personajes de origen van a ser diferentes a un compañero al uso, ¿vale? Están los compañeros al uso, que puede ser, pues, por ejemplo, Minsk, ¿vale? Y luego tenemos al que van a ser los personajes de origen. Los personajes de origen son personajes que podremos llevar en nuestro equipo desde el primer acto del juego, ¿vale? Shadowheart, el Agate Yankee, el mago pesado, el vampiro, etc. Y luego estos mismos personajes de origen podremos jugar como ellos, como personaje principal del juego, como protagonista de la historia, ¿vale? ¿Qué cosa buena veo de eso? Bueno, en Divinity pasaba lo mismo, por ejemplo, ¿no? Tenías los personajes, ¿no? A tomar por culo el directo, vale, ahí está. A tomar por culo otra vez. Espero que vaya bien el directo. Debería ir bien, pero veo que no. Hasta ahora iba bien, por lo menos. En fin. Estoy viéndolo en YouTube. ¿Por qué lo veo en YouTube? Porque lo que... ¡Hostias! No hay subtítulos. Estamos fucked. We are fucked. Vale, van a estar sin subtítulos. Pues si sigue yendo mal, lo pongo en Twitch. En principio en Twitch iría mejor. ¿Qué más? Luego tenemos los rasgos, ¿vale? Rasgos no, la dote, ¿vale? La dote. Desde actor, alerta, al atacante de la carga, a la carga, experto en ballestas, morador de las mazmorras, asistente, adepto, maestro, afortunado, asesino, especialista, observador, artista, maestro, desiliente, lanzador de rituales, atacante salvaje, centinela, fusilero, lanzador preciso, alborotador de taberna y lanzador en combate. Son los dotes que van a ver en el juego. Actualmente hay muchas menos, desde luego, en el Early Access, con lo cual vamos a tener un montón de cositas. Y luego pues está el tema de los conjuros, ¿vale? El tema de los conjuros que iban a ser, si no recuerdo mal, 600 conjuros y subconjuros, ¿vale? Tanto conjuros tochos como subconjuros van a ser un total de 600, lo cual es una puta burrada. Y pues sabiendo que el nivel máximo lo han capado a 12, es muy probable que en el futuro tengamos nuevo contenido, ya sean nuevos actos, zonas del mapa, un montón de cosillas que sin duda van a dar mucha rejugabilidad al juego, ¿vale? Tenemos que subclases, faltan un montón subclases de quinta edición en el juego, sí que es verdad. Hay gente que se queja por ello. No vais a tener horas para jugar con todas las subclases que hay actualmente en el juego, pero igualmente sí que es verdad que siempre se agradece que esté el contenido completo, ¿no? No solo faltan subclases, sino que también faltan razas como tal, como puede ser por ejemplo los Aasimar, los más notorios yo creo. También creo que dijeron que vamos a poder jugar con goblins / trasgos, pero al parecer no de salida por lo menos, y es posible que tengamos, al igual que los Aasimar, un DLC de expansión de clases en un futuro, o quién sabe si meten las clases de forma free sí, es decir, contenido gratuito que van a ir sacando a lo largo del tiempo. Eso es lo que nos falta por averiguar, y espero que hoy los amigos de Larian nos den unas cuantas respuestas a todo este tipo de preguntitas, ¿vale? ¿Qué pasa? OSW, ¿cómo estamos? Alex, Nico, Fetus, Arca, Pedro. ¿Cuándo se juega en colaborativo? La pantalla de los que no son hoster puede ver las conversaciones con los NPCs. Cuando tú hablas con un NPC, si un compañero tuyo habla con un NPC, tú te puedes meter dentro de la conversación o quedarte fuera a la vez, ¿vale? Buenas, ¿qué pasa, Chino? ¿Cómo estamos, Juan? Portios, Oevio, ¿cómo estamos? El mago pesado, efectivamente. Han quitado clases como el Shadow Dancer del Rogue.
de Baldur's Gate 1 y 2. Más que quitar, no las han puesto, ¿no? Pero porque recordad que este juego no es de BioWare. BioWare es la que hizo Baldur's Gate 1 y 2. Baldur's Gate 1 y 2 no tienen nada que ver con Larian Studios. Pero sí que es verdad que Larian Studios es la única que tiene los huevos de continuar sacando contenido de esta mítica saga. Así que, pese a que a mí me había gustado que BioWare continuara con el tema, bueno, tampoco... Por cierto, el sol que he bajado... Si veis ahora mismo, solo se ve un cacho así de ventana abierto, ¿vale? Y parece que esté aquí hablando con Jesucristo, tío. What the fuck. Me tengo que poner aquí una cortina o algo, ¿no? Es que es una locura máxima, tío. Me cago en fin, 2 minutillos. Voy a intentar ir traduciendo sobre la marcha. Sabéis que a lo mejor al principio estoy ahí todo motivado, pero a la larga voy a hacer resúmenes y ya subiré un vídeo y eso, haciendo un resumen en el futuro. Pero bueno, hay que ver un poco el directo, ¿no? Hay que ver un poco qué nos cuenta la gente de Larian Studios respecto al tema este. Vale, estamos totalmente a oscuras. Espera, voy a encender la luz. Vale. Panel from Hell, release. Yo tengo plan luego. ¿Sacaban parche cuando lo acaban? Buena pregunta, porque generalmente los Panel from Hell suelen ser para mostrar parches nuevos y tal. Pero creo que en este caso va a ser un Panel from Hell diferente, porque como veis es Release Showcase. Es decir, un show, una conferencia en la cual van a mostrar el contenido de lanzamiento del juego, con lo cual no creo que haya ningún tipo de parche ni nada por el estilo. Y si lo hay, no creo que sea de parche de contenido, es decir, no van a meter nada hoy. Lo digo porque se han quedado muchas cosas en el tintero y lo normal es que lo agreguen en el futuro. En teoría hay Asimar en el juego. Efectivamente, hay Asimar, se han visto Asimar, pero no son jugables. Entonces la cuestión es que el amigo Steven, creo que es... Sven, el amigo Sven, nos cuente qué hay detrás de este tipo de decisiones. Espero que sean free el sí, ¿no? Por lo menos. Que nos digan, oye, tal, voy a sacar el Asimar de aquí 3 meses de forma gratuita. Bien. Ahora, puede pasar otra cosa. Y es que digan, pues no, Asimar DLC 8 pavos. Bueno, tranquilo. Si está muy alto el vídeo me decís, ¿vale? Si está muy alto el directo me decís, ¿vale, chavales? Si hay cualquier cosa me vais comentando. Bueno, como siempre empiezan con el apartado de arte, ¿no? De la comunidad, que haciendo concept arts y fan arts en este caso, más bien dicho. Brutales en algunos sentidos. Otros son bastante simploides, todo se ha dicho, pero bueno, al final hay que hacerlo, ¿no? La banda sonora de este juego va a ser una auténtica locura. Esta es la típica música o el tema de combate, ¿no? El típico tema de combate. Que nos hemos hartado de escucharlo, ¿eh? Los que hayamos estado jugando al Early Access todo este tiempo. La parte de Early Access, no sé si actualmente, pero yo ha habido momentos que me la he sabido casi de memoria, ya todo lo que había en el Early Access. Pero bueno, dentro de que cabe, por fin tendremos el juego completo, ¿no? Que es lo que todos íbamos buscando. Si veis que será de vez en cuando, es la retransmisión del propio Larian, no puede hacer mucha cosa, así que... ¡Empezamos! Hablan de que hay algunas spells que nos han lanzado. Escudos. Típico... El típico... Poderío actoral, ¿no? De esta gente. Es como que hacen un show de todo esto, ¿no?
Está guay, la verdad. Ojo. Tirada. De percepción, intuyo. Hay un asesino entre nosotros. Alguien ha matado a ese hombre. Ponen una mesa, una silla ahí en la puerta, mal puesta, por cierto. Habría que ponerla en los pomos, ¿no? Pero bueno. Se apagan las luces, sí. Aparece alguien muerto ahora, efectivamente. Yo digo que es Sven. Bueno, se están volviendo loquísimos, ¿eh? Era él. Y se ha suicidado, ¿no? Panel from Hell Time. Se puede arreglar a él mismo. Ay, qué putísimo asco, tío. Bueno, sin palabras. Ojo, Karlak. No totalmente. Karlak le han hecho un... Oh. Cuidadito, ¿no? ¿Está muy bajo? ¿O está bien? ¿Un poco bajo? Escenas de romance. Será el que hay que salvar, ¿no? Los dracónidos. Oh, mama. ¿Habéis pillado eso, no? Bueno, dijimos que iba a haber mucha... Faltaba tema de dioses, tema de deidades y de cultos. Hello everybody and welcome to panel from hell number 8. The last panel from hell that we'll ever do for Baldur's Gate 3. El último panel from hell que harán para Baldur's Gate. Less than a month from now on August 3rd. We know we surprised you all with our early announcement of the earlier release date, something we've never done in our careers. But then again, the game was already actually delayed, and we just moved it a little bit earlier. Lo habían retrasado, luego lo han vuelto a adelantar. Well, because we disconnected the release of our console versions from our PC version, and that allows us to release the PC version a little bit earlier. To get all the practicalities out of the way, what does that mean? That means that the game is coming to everybody on early access 4 weeks earlier instead of the 3 days that we said initially. You're going to get it on August 3rd. You will be able to play all of Baldur's Gate 3 and have an incredible adventure. It's going to come on 6th of September to PS5. And then other platforms, which we actually haven't officially announced, and therefore I will not announce officially right now, are going to be later when we are finished with the optimizations. We're working hard on them. We wanted to sim ship, didn't work out. Como decíamos, la versión de consolas llegará el 6 de septiembre, está por culo, directo. Y la de PC saldrá el 3, ¿vale? De agosto. But speaking of development, this has been a development of 6 years for our 6 años de entire desarrollo. team. We have many of our teams sitting in the audience, and my job here today is to guide you through a journey of what Baldur's Gate 3 is. I can only show you a very small slice of this enormous game that has so much content. Solo nos puede enseñar una parte pequeña de este enorme juego. Your identity so much that tries to offer you so much consequence to the choices that you're going to be making. Las consecuencias y a las decisiones que tomes en la aventura. Before I do that, we are going to talk a little bit about the Digital Deluxe Edition because I forgot that one. Hablamos un poco de la Digital Deluxe Edition is coming to everybody who bought the game que haya comprado el juego en Early Access. So you're going to get all of that content for free. Tendrás todo el contenido por free, o sea, gratis. You're going to get the Digital Bard Song Pack, the exclusive dice, y todo lo que incluya la edición esta deluxe, ¿vale? Por habernos soporteado desde hace tanto tiempo. Este juego no habría sido posible sin
La gente que compra el juego en Early Access. O sea, que hemos financiado el juego, básicamente. Took us a long time to finish it. There was obviously a few accidents in the universe around us that didn't help in this, but we no ha ayudado los problemas de Ucrania, por ejemplo, la pandemia, pero ahí está. We're going to be joined by a bunch of people. I'm going to kick off with a video which is going to talk about character creation, de la and then we will del have personaje. a chat about the stuff that you saw. There's a lot of new things for you to discover. So let's get started with this character creation video. Ok, vamos allá. Editor del personaje, ediciones y no sé qué hostia, ¿vale? Semiorco, pum. Han cambiado un poco el HUD de todo, en general. Nuevas razas, como los semiorcos y los dracónidos. Draconios va a ser la clase con más subclases, más subrazas del juego. Cuidado. Ojo, han cambiado todo, ¿eh? Todo el HUD y cómo se ve el editor. Vas a definir su identidad. Cuidado, ¿eh? Through the game, but they will impact your experience. A ver si lo enseñan, porque tengo una duda bastante gorda yo con esto. For release, Baldur's Gate's class system is like stupidly deep now. We've got 12 classes. Es estúpidamente profundo. Subclasses. On average, like every class has 3 subclasses, but with cleric clases, and subclasses, razas, subrazas. Like 7 subclasses and 8 subclasses, like respectively. And also you can mix and match them, like for all of them. Like multiclassing is a feature in our game. Va a haber putas multiclases. Me acaba de petar la cabeza. Va a haber multiclases. Has a toolkit. They feel like they're not being shortchanged on at all. Me fuma un porraco enorme. Lo han dicho, ¿no? Multiclases, no me lo he fumado, ¿no? Afectas al combate, a los diálogos. Hemos hecho mucho trabajo con la clase de hechicero. Probably the best example of how your class can impact the storyline is that every druid character or characters with todos los druidas o con la habilidad de hablar con los animales pueden hablar con los animales, con lo cual no solo hay diálogos de los NPCs persona, sino también diálogos con animales, lo cual es brutal. 2 millones de palabras creo que dijimos en su momento. Mira, Karlak. Wow, tiene una pintaca de la hostia, tío, este personaje. Lástima que si juegas en cooperativo no lo vais a tener nunca en el equipo, ¿no? Pero lo puedes mandar al campamento y ya está. Elena, who's our lead character artist, with Adam, lead, one of our lead writers, the lead writer actually, Crystal, associate lead writer, design, and Nick, who is our lead systems designer. So we'll start with you, Nick. Diseñadores de todo, en general, un poco de todo. We are going to start making a custom character. We're going to have a look at all of vale, vamos a hacer un custom, vamos a hacer una demostración de cómo editar un personaje, ¿no? De cómo crear un personaje. Yeah, so here you can see our beautiful racial lineup. And some of you already has spotted some new races, which we're gonna dive into. Maybe before that, we can also show you what we added. Que tiene similitudes con lo que hemos visto en el Early Access, pero tiene algunos cambios, sin duda. Tenemos las caras, visualmente, antes eran solo cara 1, cara 2, ahora se ven las caras. Podemos meterle madurez, o sea, que se vean más mayores. La cantidad de las pecas y la intensidad. Y la pigmentación de... Bueno, si queréis aquí meter inclusividad full power, ¿no? ¿Vale? Tieflings, yeah. Tieflings. Some of you might have guessed, but we've added horn customization. Hemos metido customización de los cuernos, ya había. Pero ahora puedes customizar hasta el color de los fucking cuernos, ¿vale? Antes solo puedes elegir entre unos cuantos, ahora puedes editar los propios cuernos también en los colores y tal. Brutal. Los draw.
So for draw character, we can show you some of the scarring options. Vale, podemos meter... And, creo que habían scars, habían marcas en la cara y eso en el Early Access. Yo al programa no lo he puesto nunca, pero creo que sí, ¿no? ¿O no? Puede que no, ¿eh? O sea, tendremos también, pues eso, lo típico, ¿no? Marcas de quemadas, cicatrices, etcétera. So what we want to showcase for humans is actually more hair options. Más cantidades de pelo de las que ya hay en el Early Access, ¿vale? Una puta bastada. Me encanta, sin duda alguna. O sea, creo que de las partes más importantes de un RPG es el poder customizar tu personaje y creo que este juego lo va a cumplir con creces. No sé si tapo algo, por cierto. Tapo algo. Bueno, tapo un poquillo, pero no mucho, ¿no? Se aguanta, de momento se aguanta. Nah, son opciones random, o sea, tampoco es que tape aquí la de Dios. Pero bueno, si queréis... Me pongo aquí donde están estos. ¡Opale! With Githyanki, well, I wanted to show our hair coloring options as well. So this is something that we added in early access. So you can have 3 hair colors. Mejor aquí, ¿no? You can have your natural hair color. You can have your highlight. Pues cambia el color del pelo, el tinte, las mechas, si quieres ponerle mechas, etc. Han metido más colores que el que está ya en el Early Access. Hasta un total de 3 tonalidades de color del pelamen, ¿vale? Enanos, ahí estamos. Vale, barbas nuevas, me mola. Barbas nuevas, vale, vale, está bien. No muchas, tampoco te flipes, ¿no? O sea, podía haberse puesto unas cuantas más, también te digo, pero... Una barba nueva bastante guapa. Semis, semi-elfos. We haven't shown the body type, so now not only you can be, well, just the regular body type, but also the strong body type. Finally. ¡Vamos! Esto es lo que decía que tenía una duda gordísima. Podemos modificar la fisionomía del cuerpo, tío. Que lo pedía yo desde que empecé a jugar el juego. Hostia puta, tío. Ya está. Ya está. Si no hace falta ni que salga ya. Hostia, tío. O sea, podemos cambiar no solo el sexo, sino también podemos cambiar la fisionomía del cuerpo, hacerlo más delgado, hacerlo más mazado. Es lo que pido yo desde siempre, ¿sabes? Brutal. Buah. Half-orcs, yes. Semi-orcos. So with half-orcs, I do recommend going with everything, you know, add a tattoo. Buah, es que el juego ya estaba ahí, pero con este detalle de mierda ya, boom, va a subir a la estratosfera, tío. Buenísimo. Bueno, marcas faciales, típico. Okay, let's move onwards to the race that everybody's been playing ever since we introduced it here in the studio. Siguiente paso. Are you guys ready? Absolutely. Drum roll. Let's go. Definitely. Vale, han dejado para el último a los draconios. So Dragonborns is actually our most technically challenging race because other races are humanoids, these guys are reptiles. Took insane amount of efforts to get them right, to make their scales perfect, to color them. Like it's been vale, este dicen que es como el más complejo, ¿no? De editar y de customizar, porque es el que más trabajo han metido en cuanto a customización, porque el resto son humanoides y este es un reptil, con lo cual han hecho ahí un poco de hincapié en eso, ¿no? La skin, o sea, la piel básica, ¿no? Luego tenemos las escamas de la cabeza. Yo no pienso hacerme un dracónido así de primeras, ¿no? Por lo menos, pero sí que conozco gente y creo que incluso uno de los que va a jugar con nosotros en cooperativo la primera partida, que sí que se va a hacer un dracónido, así que ahí lo tienes. El género del dragón, del dracónido, también tenéis ahí una variante. Está guay. Cool. I mean, I've been playing with Dragonborn the entire time. I was a shadow monk Dragonborn today. It was really cool.
All right. Something we forgot to mention, there is a heterochromia now, so your eyes could be a different color. Heterocromia. Another word I can't Podéis cambiar, o sea, podéis ponerle un ojo de cada color también a los personajes. Well, for Bueno, one está curioso. we also added like a Subclase. special kind of like Dragonborn va a ser el que for más subclases Dragonborns, tenga de todo el because you juego, might, acordaos. You might have a question like how the draconic bloodline sorcerer would look if you're a dragonborn, because normally you would get draconic scales, but you're covered in scales. So what did we do? So for that, Sorcerer. Un sorcerer dracónido. added a special pattern that also Una, changes color. un pattern, no me sale en español, una paleta diferente según la subclase, and then you can throw in a draconic bloodline pattern and como es normal, you know, the también, prettiest member of your party. según la descendencia o digamos el linaje, ¿no? Brutal. Brutalítico, tío. Solo faltaba el tema de customizar el físico del personaje, ya lo tiene todo este juego. Se han sacado la polla, tío. Nick, maybe let's start with it. Why did we change character creation? From what was in early access. If you played ¿Qué ha early cambiado access en el and you're watching the character stream creation? now, you will recognize that the whole layout has changed. El layout So ha one of the cambiado, things we sí, really wanted to obviamente. do is to make sure that anybody who didn't play D&D before, didn't play Larian games Es before, más they still had a good time, they fácil still para had a gente que no haya comfortable jugado time. D&D, o There's sea, a lot Dungeons of and Dragons, new Dragones y information, mazmorras and we antes, try que to se present it mueva in mejor steps, por in el bite-sized pieces menú. that you can go through step by step, creating your character in a very yendo clear manner. paso por paso, creando el personaje. Okay, well, pam, take us through it. What do we get? que sea más intuitivo para gente que no haya jugado tantos juegos de este estilo, por ejemplo, ¿no? Systems has a few things. Yeah, 46 things is the number of subclasses that we're shipping at release. And we try to make sure that for every class, no matter which class is your favorite class, at release there's going to be a new subclass for you to play, some new play style. Se han percatado that you can enjoy. de For que haya una example, subclase if para you todas las really clases like que ya hayas paladins, jugado, incluso los que hemos one of jugado the new oath for them is the early Oath of access. Vengeance. So you don't have to be Ahí está, just the el knight in pacto, shining armor anymore. You el can juramento de la be out venganza. for revenge. All right. Well, maybe give us a small tour of the subclasses, like for each Del class, paladin. just mention which subclasses there are and just Buenísimo. cycle through them, because Team Animation has also done something very special when it comes to the character creation. So if you take a A ver bard, que for enseñan instance, del clérigo, hay Yes, nuevos the classes el now conocimiento introduce themselves. de la guerra, por ejemplo, está bastante Very interesante. nicely. We're trying to El bardo really tenemos get you into the el fantasy of the colegio de la class and then espada, que communicate hemos what the visto class antes is, también. even without the text on the screen. Just Druida. by looking at it, you understand what the druid is going to be about in nature, right? all right. So which subclasses are you most excited about? Defensores de la naturaleza, I'm ¿no? most excited about the subclass that is not in character creation. It's going to come a little bit later, but it's a Gloomstalker Ranger. It's a sneaky El Stalker del Ranger dice really que va a enjoying ser playing. brutal, So es it's su coming favorita later o el que because tiene that's más per the ganas de Dungeons and jugar. Dragons rules, so Yes, you don't indeed. get to pick everything at the beginning of the game. Yes, yes. So some classes get their subclass at level 2 or level 3. Yeah, okay. but they're Algunas all clases present, tienen so 48 subclases, classes, really a lot to no choose a nivel from. 1, sino a nivel 2, nivel So 3. if I'm playing the game and I make a mistake here, Yes. like what's going to happen? Like, do I need to restart the game or what? So we Podemos wanted to resetear al avoid personaje players having si to la restart cagamos. the whole game because it's a very heavily narrative Ojo. experience. And there's a character that you might meet, you will most likely meet, that will allow you to reset your class. Okay. And just Hay un restart, personaje en el reinvest all juego of the levels. This que nos also va a permitir allows you to resetear la really la experiment with clase en multiclassing, cualquier which is a new momento, feature that we're porque also shipping at release. In multiclassing, there are a lot of really cool combinations. multiclases There are some con combinations that muchísimas don't quite work, and we want combinaciones. players to really experiment with what is possible. And respec really helps with that. Lo de las putas multiclases me ha petado el cabolo, I've been very bad at multiclassing. A ver, dice que va a haber un Crazy personaje que nos va a permitir resetear el personaje, nuestro personaje, porque sí que es verdad que en un juego tan narrativo como Baldur's Gate, cuando llevas 300 horas, tener que empezar otra partida para cambiar de clase, pues es un poco meh. Con lo cual, van a meter un personaje que permita cambiarnos y resetearnos el personaje, la clase del personaje y tal. Lo cual está guay. They've been very diligent on it. You spent your first 6 hours of the game making this beautiful, complex character. You pick your class. Te tiras 6 horas de juego haciendo el personaje, hombre, 6 horas no, pero un rato sí, desde luego. And you want the world to react to your identity that you've put out there. You've expressed yourself. The game has to recognize that.
So what we noticed was you could be an alien Githyanki sorcerer, a drow warlock, you know, a dragonborn bard, and you're just wandering into the elf song, se han and you sit down and no one intentado, has anything to say han about intentado that. Doesn't focusear make any que sense. I agree. So, yeah, esas so we went all horas the way que te through tienes Act editado el 1 personaje to Act sirvan 2 para to algo, make ¿no? sure that Y we brought como in the reactivity to all the dialogues el in the mundo moments where it would matter. And it's not only reactivity, it's actually also full se adapte a tu forma de ser, a tu personalidad, a la persona que le has dado a tu personaje, ¿no? That went into Act 1 into early access, and we compare it to today, your team has added over 1/3, 33% more lines in there. Is that correct? Más líneas de diálogo, sobre todo si metes más clases y más subclases, lo normal es que metas incluso más y subrazas y razas. O sea, al final, cada raza, cada clase es única en el juego y tiene diálogos propios, eventos propios, y el mundo en sí reacciona de diferente forma, según la clase que seas, según la raza que seas. Ha metido un 33% de líneas de diálogo más o algo así, creo que ha dicho. Que se unen a las 2 millones de palabras que había en el juego. Por cierto, hay uno que se va vestido de monje, Shaolin, así que intuyo que es un pequeño guiño a lo que se viene, ¿no? Yeah, so you can create your custom character. You can also meet a lot of people on your adventure that you can recruit. So if you've played early access, I know you've met Asteri, I know you met Shadowheart, you now met Karlach. Hoy no creo que salga nada, Pato. Ojalá, pero creo que hoy no saldrá nada, porque es un panel from hell de launch, de lanzamiento, no es de un parche ni nada por el estilo. En teoría, no sé, a lo mejor nos sorprende. Personajes de origen, ahí os tenéis. So you know from the very beginning of the game that you're a vampire, so you can bite people. ¿Qué ofrecen los personajes de origen? Pues eso, por ejemplo, puedes jugar con un vampiro nivel 1. Nada más empezar, ya ser un vampiro, ¿no? Por ejemplo. Because I mean, I've played all the way to Act 2 and she didn't tell me. She didn't tell you her big secret. Yeah, it's because she doesn't like you. But I think she likes me. She doesn't like you. A Astarion siempre lo matamos nosotros, el pobre. Siempre lo reventamos al principio. But anyway, let's not talk about that. So if you were Shadowheart, yes, then you may not trust the people around you either. So you si may tú not juegas con Shadowheart, quizá no confíes en la gente que está a tu alrededor. You can decide, I think it's time to tell them. And depending on how much they like you, they may react well, they may react badly. Tiene un secreto bastante importante, Shadowheart, y creo que ha dicho que si jugamos como ella, podremos elegir en qué momento contarle la verdad a nuestros compañeros de este secreto. Spoiler alert from now on. Spoiler alert, cuidado. A few spoilers. I'll try to tell you whenever there's going to be a spoiler, right? So, but in general, just cut the stream because there will be spoilers. Vale, right? si hago así es que hay spoiler, y si no, no. Saying, Pero creo que no hay nada ahora. Don't tell you weren't warned. All right. So you're Shadowheart. No. Oh. No. Pues alguien quiere mutear el directo cuando digo algo, ¿sabes? You're Shadowheart. I'm Shadowheart, yeah. I'm Astarion. Okay. And so, well, hold on, wait, first, reverse roles. I was Shadowheart. You're not Astarion. Astarion is there. He's there, right? Astarion, in my playthrough, when he was recruited as a companion, tried to bite me. Astarion te intenta morder, sí, lo hemos visto todos, es el principio del juego, se me jodas. And I died. Anyway, so switch around now. Yeah. I'm Astarion. Yeah. You're y siendo Astarion, puedes elegir a quién morder, ¿no? Been sitting in the suit this entire day. What do you expect? But yes, you can. The things that Astarion does as a companion, you can do as Astarion. So I can bite you. You can not now. But the other thing is that Astarion knows things about his past that you have to get out of him if he's a companion. He may open up to you. Siendo compañero tienes que sacarle información a Astarion para que te diga su pasado y cosas de él. Pero siendo como él es, supongo que de alguna forma ya te explicarán cosas que de otra forma no podías saber. ¿Me entendéis? Cuando duermas de noche, quizá tengas flashes de cosas que recuerdes que te ha pasado, como Astarion o como cualquier otro personaje de origen, ¿no? Y creo que lo van a enseñar ahora. Dark, cold, foreboding. Hello? Esto tiene pinta de ser un flashback de estos que tienes cuando duermes, ¿no? Second, thou shalt obey me in all things. Todo bien. Where are you? Show yourself!
Third, thou shalt not leave my side unless directed. Your heart pounds, but you're ready. He's going to regret coming for you. Fourth, thou shalt know that thou art mine. Free. Lie to yourself, boy, but not to me. You are mine forever. Eres mío para siempre. All right, so I think that is really amazing. It's something I'm super proud of the writing team for having managed to pull this off, because you tell stories in first person, you tell stories in third person, right? When you replay the game, you can have a completely explica la historia en primera persona, explica la historia en tercera persona. You're a Starian, you're going to be, who would you be? Lisa. Obviously Dark Urge. We haven't announced them yet. Spoilers, everybody. Vale, creo que acaba de hacer... No lo he escuchado bien, pero creo que ha dicho un nombre de algún personaje que aún no hemos visto. Entonces ha dicho... Spoiler, claro, no me he enterado de lo que ha dicho. Pero debe de ser... Un momento. Speaking of Dark Urge, I guess we're going to show something on Dark Urge, right? Yeah. Because you just spoiled it. All right, let's cut to a video of Dark Urge, and then you can speak all you want about Dark Urge. Well, with limits. All right, let's go for that. Yeah. The Dark Urge is a fully customizable Origin avatar character. You can play as whatever species, class, build, es verdad, lo hemos visto antes. gender that you would like to. Vale, este hombre... character's origin story working on top of that. It's an avatar-only character, so it means it's just a character that you can play as, and you don't know what this character is. This character is someone who's waking up and the only feelings that they have are the bile of their liver, the gushing of their blood in their ruined body, telling them you're going to kill and kill again. The Dark Urge, in a lot of ways, is a dark counterpoint to the main storyline. Play with the concept of why are we always so compelled to do terrible things in video games in the first place? For my first full playthrough at launch, I think I would probably play the Dark Urge. I'm a little bit scared to see what I would learn about myself, but I think that's part of the fun of it. Este cabrón es un personaje que aparentemente, si lo he entendido bien, podrá ser totalmente customizable a la inversa que pasa, por ejemplo, con el resto de personajes de origen, y que además va a ser como la contrapartida moral al resto de personajes, es decir, va a ser maligno por naturaleza. Algo maligno hay en su sangre. Y esto va a estar guapísimo. Clases y razas. Alina's going to make sure that they look good, and then we're going to see what's going to happen to the Dark Urge. We're going to go slice Esto tiene pinta de durar bastante rato este directo. No digo nada y lo digo todo. We haven't talked about Karlach. We need to talk about Karlach. Karlach, a ver si hablan también de la nueva personaje de origen. Let's talk about Karlach. Van a hablar de Karlach. You talk about Karlach. Una bárbaro, como todos sabéis, Tiefling. So Karlach is brilliant. I love Karlach. She's born and raised in Baldur's Gate, and she got sold into slavery in the Hells, and she manages to break free. And then she's, bueno, no os voy a contar por si alguien no lo ha vivido, pero Karlach ya aparece en el Early Access, nos cuenta algo de su historia, del infierno, de los infiernos. So that might be a problem. Pero ahora vamos a saber mucho más de ella, por supuesto. We're going to call you Spoiler Crystal here. That was okay as in terms of spoilers go. She's rapidly grown one of the favorite companions of our playtesters. I mean, is she a good character? I think she's brilliant. Dicen que los que han probado el juego dicen que uno de los personajes favoritos es Karlach, ¿vale? Que por cierto, también me ofrecieron probar el juego y por lo que sea no me cogieron. She goes all up in flames, actually. She goes all up in flames. Supongo que ya estén todas las plazas ocupadas o lo que sea. So does that mean that if I have my wizard that's casting grease and I put Karlach in there, she's just going to go boom? Let's find out. Okay, so Karlach curses a lot.
Carla, que es bastante mal hablada, dice. Una bárbara. O sea que no sé, se la suda todo. Haremos más gameplay de Carla después, dice, o tarde o temprano, ha dicho. Puedes jugar como Carla, la puedes reclutar como compañera. Halsing va a ser reclutable también, como ya vimos ya en el último Minsk. Jahira. Algo más neutral, dice. Va a haber muchos personajes de Baldur's Gate, de los anteriores Baldur's Gate, personajes nuevos. Van a personajes evil, o sea, malignos. Habrá personajes malignos que podemos reclutar también, según me he entendido. But there's a few things you can do in Minthara in Act 1. Most people choose the killing option. If you don't choose that, then you have to kill a whole lot of other people because she's not a very nice person. If you do that, then we decided that you deserve a reward. And in Act 2, you will be able to find Minthara and recruit her into the party. Está hablando de algún personaje, pero no me he enterado de quién hablan, así que no sé deciros. Pero supongo que lo enseñarán ahora, entiendo. Puedes elegir matar a alguien o no. Y ahora sí pensándolo. Matar a alguien o no. These are all characters that were not in early access, Dark Urge, obviously. So these are all characters that players haven't had the chance to experience yet. And then we have the avatar point of view from all of the other companion characters, going from Lysel, Shadowheart, Will. We didn't talk about Will. No. Tell me about Will. We've redone Will. Han hecho un rework a Will. Will era el mago, ¿no? Es que los no me ha quedado casi nunca. Como siempre jugamos en cooperativo. Le han vuelto a hacer de cero. He goes in different directions much earlier in the game. Traditionally, with RPGs, people will tell you, oh, this character can go down 2 different paths. They do it as late as possible, because then there's less permutation. We did it at the beginning. Oh my God. Dice que el personaje puede ir en diferentes direcciones, su camino en la historia. Tiene una historia muy complicada. Y el resultado de sus decisiones son insanos. Relationship with one of our origin characters, and he has a pre-existing relationship with the city of Baldur's Gate. El brujo es Will. Vale. Well, he wants to kill Karlach at the beginning. ¿Cómo se llama el mago, chavales? So we made 2 origin characters who one is trying to kill the other one. So if you follow Will's original origin quest, you cut Karlach's head off. It's true. Yeah. It's very sad. It's a great scene also, actually. Well, I mean, with due apologies to the Karlach developers. But you can also not do that. With Will in the party, and then he goes down a very, very different route. He has his reasons for doing. Vale, ya sé de qué habla. They can become very good friends. Ya sé de qué cojo está hablando. Vale, con los personajes, para no hacer spoiler, ¿vale? Los personajes tienen sus motivaciones, tienen su background, tienen sus sus momentos, eventos de decisión, básicamente, ¿no? Y hay personajes en la propia party, en el propio equipo, que quizá no se lleven tan bien como deberían en un principio. Y bueno, pues básicamente habla de que habrá que elegir qué hacer con ese tipo de eventos, ¿vale? All right. So when you say urge, I can imagine a lot of things. When you say dark urge, I can imagine even more things. So this particular character has an urge that is making them do things, but they can also resist it, right? They can resist it. So we all sometimes have dark thoughts. We all sometimes have impulses that we think, oh God, I shouldn't, and maybe I should. And as a dark urge, you can or you can't. But sometimes it's going to be very difficult to resist. Básicamente, todo tema de decisiones. Las decisiones de hacer o no hacer algo, ¿vale? Pues siempre van a repercutir en todo lo que es el resto de mecánicas del juego, ¿vale? Tengo que hacer aquí un deep dive de la hostia porque no puede haber gente que no le interese saberlo. It goes to places that I think we did a great job. I mean, dicen que ha hecho un gran trabajo. Bueno, yo te puedo asegurar que si el juego es la mitad de bueno, que lo que he visto yo en el Early Access, habéis hecho un muy buen trabajo. Gale, eso. Quite an interesting twist behind him. All right, Nick,
Are you kidding me? Esa es quizá la parte mala de jugar en cooperativo, ¿no? Que nunca acabas de congeniar demasiado con los personajes. Haremos un try cooperativo, pero me voy a jugar yo el juego solo también. No sé si de lanzamiento pues estemos muy ocupados, pero no sé dónde ponerme ahora. Yo creo que ahí estoy bien de momento, ¿no? Creo que estoy bien aquí. No van a ir con mucho spoiler, ¿eh? Pero estamos en el acto 1 del Early Access. Quiero decir, es como el típico que se queja de una película. No, me has spoilado una película que salió hace 20 años. Tío, hace 20 años. O sea, todo el mundo a día de hoy tiene que saber qué hay en el Early Access. ¿Vale? A partir de ahí, avanzamos. Está jugando con este personaje extraño nuevo que han anunciado. El filo oscuro. Un personaje totalmente customizable, han dicho, según he entendido. Y con un alma maligna. Algo maligno tiene en su interior. Es albino, ¿no? Por lo visto. Es un dracónido albino. O blanco, quién sabe. Another little thing that is a bit different from early access, this little portal. Why don't we click on it? Aquí es donde sale el amigo Gale. ¿En serio habéis elegido para mostrar en un panel from hell al tío más pesado del universo? Lo que pasa es que aquí sale él. O sea, y si no sé todavía es que no va a salir, ¿no? Dime que no sale. No sale, ¿no? Que no salga, ¿eh? Yo lo dejo ahí metido dentro, ¿eh? Yo no doy la mano, ¿eh? Mira, ¿ves? ¿Quién eres? Fantasear. Darle un... O sea, hacer un... ¿Sabes? Darle los 5. Si tiras una tirada de fuerza lo puedes sacar de ahí dentro. O dejarle ahí dentro. Yo cogería la 5, la verdad. O sea, para que engañaros. Yo lo dejaba ahí dentro. Lo de fantasear... Y darle la mano en plan. Venga, crack. Hasta luego. Va a darle a uno, ojo. Fantasear de cómo le da la mano. ¿Se la come? ¿Qué le está haciendo? ¿Se ha hecho una payarenga con la mano? Ah, no. Parece que Gale se ha quedado sin mano. Se le ha arrancado la mano de un bocado o algo, no sé. Vaya. So, this can be a very lonely journey. I like his hands-on approach, but... Y te has quedado con la mano de Gale. All right. Tócate los cojones. All right, so... Bueno, te quiero una demostración de la cantidad de cosas que podéis hacer en este juego, ¿vale? O sea, una puta locura, la verdad. O sea, creo que es el juego con más tipo de decisiones de este estilo que he visto en mi vida. O sea, es una auténtica locura la cantidad de cosas que podéis hacer según la decisión que hayas tomado en un montón de momentos diferentes del juego. No es lo típico que te viene una empresa y te dice, sí, hemos hecho un juego donde las decisiones importan y luego lo juegas 20 veces y esto es lo mismo, ¿no? Este juego sí que es verdad que tienes muchas opciones y cada una de ellas te porta a un sitio totalmente diferente, lo cual es una locura. Habrá unas que son más tochas que otras, por supuesto, pero una cosa más de filo oscuro. Yes. Trophy. So what is this? To better go to sleep at night? Well, ha hecho no sé qué, un trofeo.
A memento of Gale. I think I Un need rest, to lay ¿vale? down. Descanso largo. Irán al campamento, intuyo. Acordaos que en un parche anterior metieron que el campamento cambiara según la localización en la que descansabas. Cuando estás en el campamento vas a llevar un atuendo más cómodo. Dice que es una nueva versión de la armadura, una armadura para verano, dice. Bueno, total, que vas a llevar cosas más cómodos, más cómodas, otro tipo de atuendos. Bueno, está bien, supongo. Son ropas, sin más. So you can customize how you look in camp, and if you really want to, you can also keep wearing it outside of camp as well. Puedes llevarlo también fuera del campamento, no es una ropa exclusiva de campamento, pero puedes customizar cómo vas a ver tu personaje dentro del campamento, con todo tipo de ropajes y cosillas que quieras ir poniéndole, ¿no? Como pasa, por ejemplo, ¿en qué juego pasaba que había dos tipos de ropas? En Baldur, en Mountain Blade 2 Bannerlord tienes la ropa de ir dentro de la ciudad y luego la ropa de ir a la batalla, ¿no? Básicamente lo mismo. No estaban las... ¿No teníamos ropas en el Early Access? ¿Dice? Alguna cosa sí que habría, ¿no? No me acuerdo ahora, pero... Y es que como jugamos hace poco al Divinity me mezclo conceptos. Puede que no hubiera nada, de ropa, sí que es verdad. Okay, so that's clothes. Let's go sleep. El tema de Baldurs es que sale Starfield el mes siguiente, o sea, lo va a tener jodido. Para mí va a ser el mejor RPG de la historia, Baldurs 3. Pero Starfield tiene mucha más fanbase. Y al final los que votan sabemos quiénes son, con lo cual va a estar complicado. Premios va a ganar seguro, o sea, sería un atentado, tío, que no ganara nada este juego, o sea... Es probable que este directo me lo vayan a reclamar, así que chavales, por lo menos apoyar el directo con vuestro like, comentarios, etcétera. Aunque no vaya a cobrar un duro. The ancestral of your dragon clan is diluted amid the liquid hate in your blood. It must have been a very long time among your kind. No estoy leyendo, sinceramente. O sea, estoy viendo un poco cómo se ve el juego, ¿vale? Lo digo porque no voy a traducir ahora. Estoy literalmente observando, disfrutando del momento. Por el tono de Latian hablando y de hablar de sangre y que está hablando de muertes y tal, no debe ser una conversación muy agradable en el sentido de que... Lean in. No. Lean in. Sweat to resist the sick urges, whatever the cost. Vale, es como que tienes que reprimir esa ansia de sangre, ¿no? Que tiene este personaje. Que como decíamos al principio era un ser maligno, ¿no? Algo maligno tiene en su interior. Y es otra trama a tener en cuenta para el juego. Y que vas a tener que intentar deducir. Sangre. Pues si no te ha quedado claro, sangre también. Alright. Dark Urge. Let's give Nick a hand. Thank you very much, Nick. Este juego me cago. Dark Urge. Dark side of Baldur's Gate 3. El lado oscuro de Baldur's Gate dice que es el Dark Age este. Va a ser muy brutal. Choice y consecuencias, o sea, decisiones y consecuencias. Decisión, consecuencia, decisión, consecuencia. Muchas preguntas de relaciones, romances. ¿Cuáles puedes desarrollar, cuáles no? Tenemos muchísimas relaciones. Vale, videíto y seguimos.
Esto a lo mejor sí que... En real life, el romance no solo haces una cuestión, una quest, una misión y ya está, sino que te miras en bolas. La relación va a tener que ir creándose a lo largo del juego. No va a ser cuestión de hacer una misión y ¡pum! Ya te puedes aquí meter aquí a tope. Sino que va a ser una relación que se va a ir desarrollando a lo largo de las experiencias que viváis en el juego. Se pueden abrir a ti, literalmente, o explicarte tus submierdas y tal. Sometimes it's actually better also to have an argument and challenge your partner about their way of thinking. Because if you just go along with what they want to do, you might end up getting sacrificed in an evil god's sex rite. You might end up getting turned into a vampire, or worst of all, you might even end up getting married. So watch out, but be yourself. Puedes acabar casándote con ella, así que ten cuidado, ha dicho. Pero, ¿de verdad se va a poder casar uno con alguien en este juego? Mira, el fuego interior, chaval. La tiefling esta va a estar brutal, yo creo. Bueno. Vamos a... No voy a dar detalles, por si acaso, porque eso sí que no es de Early Access, lo cual... Cosas de Early Access voy a intentar no hacer spoiler, ¿vale? Pero cosas que se hayan visto en Early Access, vamos, chavales, seamos serios aquí, ¿eh? Oh, mamá. Vale, criaturas que aún no hemos visto. Bastante míticas, todo se ha dicho. All right, so that was a little bit about romance. So let's talk a little bit about because there was a lot of. Al final me ha quedado la duda de si realmente puedes casarte o no, como en Skyrim, por ejemplo, ¿no? Creo que era una broma, lo hacía en plan broma, pero a ver, una relación, ¿no? Al final. I don't know, man. ¿Quién sabe? So people say, write what you know. We couldn't, because we went to places that we can't go to in real life. So some of the places you can go to. So in Shadowheart, algunos juegan algunos viven las experiencias jugando que no pueden alcanzar en la vida real, ha dicho el amigo este. Muy accurate, la verdad. Muy accurate. Al final eso es un juego también. Un juego sirve para vivir cosas que no puedas vivir en la vida real. No hablando de relaciones, sino en general, ¿no? En plan... Yeah, okay. So we're going to have a little romance moment in the game. Yeah. We are having a problem, however, with the game. Apparently our frame rate is not showing. We're running at 60 FPS over here stream, so estamos jugando a 60 FPS, pero por lo que sea no podéis ver. But apparently it's not coming through. So do we have a solution for that already? Otherwise, we'll just keep on chatting about romance until we have it, because nobody wants romance at 20 frames per second. Yeah, no, it's... Vale, es que el tema es que no aparece el mostrador de los FPS en el gameplay que nos van a querer enseñar ahora, o algo así, ¿entendido? Entonces ha dicho que vamos a estar aquí charlando hasta que arreglen el problema. No charléis mucho rato porque aburrís un poco, la verdad. What we're looking at is a game in which the romance progresses and in unexpected ways sometimes as well. Sometimes you get what you expect. It's often sex, and sometimes you get something very, very different. Algunas veces consigues lo que quieres, otras veces no es tan fácil. Muchos no tienen un camino claro para llegar al romance, sino que hay muchos recovecos, ¿no?
Ya digo, no se hace una misión y pum, romance, sino que es, pues eso, es como algo mucho más complejo, ¿no? No sé, tampoco depende todo, lo acaba de decir Sven, de las decisiones que tomes que afecten positivamente o negativamente la opinión que tenga el personaje X sobre ti. Es decir, Shadowheart Approves se refiere a que cuando tú haces una decisión que a Shadowheart le parece buena, pum, pues le crece la aprobación, ¿no?, del personaje. No se va a delimitar por eso tampoco. O sea, es un conjunto de un montón de cosas. Veo a gente trabajando en el PC, así que es posible que tengas que ganar algo más de tiempo. Espero que la arreglen pronto. Specifically, have spent the last 6 months of your life on the ending? Pretty much, yep. Yeah, something like that, right? So you, in the ending, in the permutations that you're catering for, how is romance accounted for? Is that something that you look at, or? Yeah, it's something you have to look at, because if you didn't, it would feel really weird, right? If you have this really deep bond with a companion character and you get to this point where you have to make a key decision about how you want your story to end, Vale, hablan, sin spoilers, de lo que es el final del juego y de cómo han tenido que ir desarrollando estas relaciones de romance hasta el final del juego, porque no quedaría muy ético o muy... No se vería muy bien que llegaras al final del juego sin haber hecho romance con alguien o sin tener relaciones ya avanzadas y cosas así, ¿vale? Y eso es algo que van de la mano, por así decirlo. No, because they'll see their story, the one that they played that was true to the choices that they made all the way through, and if they really enjoyed it, they'll replay it, and then they'll try different things, and I think that'll be great. All right, well, yeah. Rejugabilidad para probar cosas nuevas. One last question on this. I think the tech problems are solved. Is that correct? El problema técnico está resuelto. All right, they think so we'll find out. Pues eso piensan, pues lo creen. I can be evil. Puedo ser bueno, puedo ser malo. Evil and romance? Puedo ser bueno, o sea, puedo ser malo y tener un romance con alguien. Adam can. Y dicen que sí. But that's going to be very different because I'll have companions that'll leave me when I'm evil. Well, maybe. Generalmente algunos personajes te abandonan cuando eres malo, por ejemplo. Pero según el amigo monje Shaolin, se supone que puedes ser malo y llegar a llevarte bien con alguno de tus compañeros, porque hay compañeros, como decíamos antes, que son malos. Puedes persuadir a la gente a hacer lo que tú quieras. When you first meet them, you think, well, they're very sweet and nice, and there's no way in hell they'll follow me into the darkness. And if you play your cards right, they will follow you into the darkness, and then they will do terrible things in the darkness. All right, okay. Te seguirán a la oscuridad y harán cosas terribles en la oscuridad si consigues convencerlos. You're going to give us a small stroll. Where are we? In the lower city? Yep. All right. And so están en la baja ciudad. O la ciudad inferior, que luego hay gente que se me pica. Mira, se llama baja ciudad, tío. Hay gente que si dices un nombre mal de Dungeons and Dragons ya dicen que no has jugado nunca Dungeons and Dragons, ¿sabes? Hay gente muy loca por ahí. Y lo peor es que hay gente de aquí, de este canal, que les hace caso, que es lo peor de todo, pero bueno. Not the best one, but I'll take a... No está yendo a 60 FPS, ya te digo yo, amigo Sven. I'm hearing that we still have the FPS problem. Okay. All right. Sven, no es una buena... We're going to hold on to it. We'll hold on to it and we'll do it maybe later. We're going to jump to a backup solution. Which is going to be romance of a completely different degree than what we're showing right now. Cuidado, Sven, We can go to tech. Yeah, let's go to tech. No va a 60 FPS el juego, ¿eh? Estaba petardeando bastante. Cuidado. Cuidado, Sven. Como salga mal el juego, estamos fucked. Porque entonces sí que no voy a poder defenderlo, ¿eh? Bueno, tienen problemas técnicos en el juego, ¿vale? No sé qué están haciendo, pero no les va muy fluido, que se diga. Así que... esperemos que el lanzamiento
el juego vaya como debe ir, amigos, ven. También te digo una cosa, han adelantado un mes el lanzamiento del juego. Mucha gente, entre la que yo me incluyo, decíamos que ese avance, ¿no? Esa repentina decisión de sacar el juego un mes antes se debía principalmente a que una semana después de que lanzaran Baldur's Gate 3 salía el putísimo Starfield. Otra lectura entre líneas de todo esto es que Larian estaba lo suficientemente convencida de que su juego ya estaba totalmente pulido como para lanzarlo un mes antes de lo previsto. Pero viendo lo que acabo de ver ahora mismo, tengo miedo. Tengo miedo. Porque la ciudad va a ser enorme. No va a ser la ciudad de Baldur's Gate al completo, como ya dijimos en uno de los vídeos que hablamos de la ciudad. Pero iba a ser una ciudad bastante gorda. Una ciudad bastante gorda que, en general, y es una de las cosas que hace más bien Larian, he de reconocer en cuanto a desarrollo, que van a hacer una ciudad muy... ¿cómo decirlo? Una ciudad viva, como dijimos en el vídeo anterior, ¿no? Una ciudad donde en cada casa, en cada recoveco de cada sitio te puedes encontrar cualquier tipo de cosa. Donde la exploración va a ser premiada. No va a ser una ciudad donde el 90% de las casas estén cerradas y no puedas entrar en ellas. Sino que va a ser una ciudad que no solo va a ser una carcasa, sino que va a ser todo un complejo de localizaciones. Que eso hay que moverlo. Entonces, un PC, eso tiene que moverlo. Con lo cual, no sé... No me acuerdo los requisitos que pide el juego en Steam. Si alguien lo puede mirar, ya lo dirá. Pero en todo caso, cuidado. Cuidado con el rendimiento del juego, porque ya en algún punto del Early Access el juego... Han llegado a romper el juego en algún parche, ¿vale? Me acuerdo yo cuando jugamos en cooperativa, algún momento el juego estaba petadísimo. Y actualmente el juego va muy bien. Pero claro, cuidado. Cuidado con el rendimiento. En fin, problemas técnicos por parte de Larian que supongo que están resolviendo de alguna u otra manera. De momento pues hay que hacer tiempo. Así que comentarme qué esperáis de todo esto. Me da miedo que salga con muchos bugs, como pasó en algunos parches. Efectivamente, ¿ves? Estaba hablando justo de esto. Yo creo que ni pararán de trabajar, seguirán a saco para aumentar el nivel y hacer un DLC de contenido alto, así como más subclases y cosas que como mini DLCs como en The Witcher. Deberían hacerlo así, desde luego. Me da miedo que salga con muchos bugs. Vale, lo de antes es una flipada. Pasa que es demasiado complejo el juego, muchas cosas tiene y tiene que siempre tener que haber un error. Nada es perfecto. Hombre, tampoco pido que sea perfecto, por supuesto. Pero si yo, por ejemplo, llego a Baldur's Gate y el juego me va a 20 FPS, pues me voy a enfadar. Le vamos a echar horas al juego que no va a ser ni medio normal, efectivamente. Todas las calles parecen vivas. En estos tiempos no les libra de un parche de ir a cero a ningún estudio de videojuegos. Va a ser tochísimo. 150 GB de espacio, sin duda alguna. Marc, ¿qué te vas a hacer para empezar la primera partida? Buena pregunta, Arca. Y ahora la contesto. Acabo de leer los que me faltan. Requisitos de la verdad son bajos. Lo he probado en un Phenom 2 y andaba apenas lagueado. Si fuera así, lo hubiesen puesto un mes a Starfield, no adelantado. Por eso digo, generalmente si lo adelantan es que están suficientemente convencidos de que el juego va a ir bien. Pero si ahora me dices que en un directo en el que vas a enseñar por primera vez en la historia cómo es la ciudad in situ, sin imágenes in-game, sino un gameplay puro de lo que es la ciudad y te va el juego a 10 FPS, pues sin duda es problemático, cuanto menos. Ojalá que no, ojalá que salga el juego. Yo estoy en el equipo de Sven desde día 1, ¿eh? Pero, claro, al final... A mí me habría gustado que añadiesen edición de cuerpo y altura. Altura no, que yo sepa, pero de cuerpo sí, amigo Edward. Lo hemos visto al principio del vídeo. Edición del cuerpo, no solo fisionomía. Bueno, es que la fisionomía es la edición del cuerpo, ¿no?
Procesador, Intel, bueno, ahí tienes los requisitos. Eso es el que pide recomendados, entiendo, ¿no? Me habéis preguntado qué me iba a hacer. Pues buena pregunta. A ver, yo con el juego tengo bastantes esperanzas, si sabéis. Llevamos cubriendo el juego desde el primer momento en que se anunció, hace 4 o 5 años. Y lo que vamos a hacer nosotros en este canal va a ser una campaña día 1 cooperativa, ¿vale? Con un equipo de personas y de suscriptores, amigos míos, de Discord, que ya llevamos mucho tiempo preparándonos para ello. Al ser una partida cooperativa, sabéis que, bueno, pues generalmente habrá que intentar buscar un hueco para que todos podamos jugar. En todo caso, veremos a ver qué hacemos en el momento. Ahora mismo es un poco hablar por hablar. ¿Qué voy a hacer? Pues no sé si hacerme un enano o hacerme una bárbara. Estoy entre hacerme un enano algo, no sé qué aún, o hacerme una bárbara humana. Diréis, hace una semi-orco va a estar mejor. Yo no me hago razas y clases. Yo no me hago personajes viendo qué me va a rentar. Yo me hago personajes que me gusten a mí. Siempre he funcionado así y siempre funcionaré así. Entonces, bueno, no sé. Hay muchas opciones. Bárbaro, seguro. Bárbaro es muy probable. 90% de posibilidades. Esos que tienen conexión de Movistar. El upload les va feo. Cuando sale el juego, amigo, sale el 3 de agosto. Tremendo, Fetus. No, la fisonomía ahí se refiere a si eres ancho o delgado. Eso también lo tenía el Neverwinter Nights. Bueno, si estás más fuerte o estás menos fuerte, ¿no? Dirás. Pues eso es la fisonomía. O sea, ahí estás editando el cuerpo. Lo que faltaría sí que sería la altura. Eso sí que no... Bueno, al menos yo no lo he visto que se pueda hacer. Pero lo que es la fisionomía, es decir, editar el cuerpo, sí que se va a poder hacer. Bueno. Pues nada. Aquí estamos. Muchas gracias por apoyar el canal. Aprovecho para decirlo, ¿vale? Hemos subido ya un estreno de Starfield. Porque sé que hay gente que no le gusta... Intento contentar al mayor número de personas y a la vez saciar mis ganas de subir contenido de ciertos juegos, ¿no? Entonces Starfield creo que va a ser un pepino de juego. Baldur's Gate, si tuviera que elegir con una pistola en la cabeza, yo iría con Baldur's Gate 100%. Pero Starfield viene muy fuerte. Ese es el miedo que tengo. Lo que pasa es que Baldur's creo que va a ser una experiencia muchísimo más narrativa. O sea, Baldur's no va a haber un RPG en el mundo que compita con el poderío narrativo que va a tener este juego. O sea, no, es que no existe. Es que no va a haber. Mucho Starfield, ni siquiera... al final, cuanto mejor sean los juegos, mejor para nosotros, ¿no? Pero entenderme que este juego va a tener unos puntos de todo lo que conforma un juego. Baldur's Gate va a tener unos puntos, algunos puntos de mecánicas y de juego y tal, que no va a haber nadie que se le asemeje ni lo más mínimo. Y lo sigo diciendo. Ojito. Alright, chat. We are close to a backup solution for our streaming problem. Vale, es un problema de streaming, cuidado. But while we are waiting for the tech guys to sort everything out, we decided we can do a live AMA. So ask us questions and we'll answer your questions until they have figured it out. So lo veremos, que es un problema de streaming, no un problema de rendimiento del juego. Cuidado. Cuidado, lo digo porque puede que no sea tan malo como parecía. Yo es que he visto el trozo este que han enseñado y eso no iba ni a 30 FPS, yo creo, ¿eh? Pero dicen que es de streaming, es decir, de lo que vemos nosotros en pantalla, no lo que está jugando la chica esta en el juego, ¿vale? Lo cual, bueno, bien por ello. Dice que están cerca de arreglar el problema. Pagar el wifi, coño. Has ganado un montón de pasta con los que hemos comprado el Early Access, cabrones. It's worth putting that in context actually also, because we saw once we announced that we had like, what was it, 2.5 times full episodes of Game of Thrones in terms of content combined. Everybody assumed that cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí y si el suyo beneficio político. It's very hard to translate that
on a stream like this, you'll find out primero la velada y ahora esto. Playing the game, but there's really Tío, eso de la velada, yo no sé cómo hay tantísima gente que ve eso, tú. All right. What else do we have there? I can't see they're going Yo no sabía ni cuándo se hacía ni nada. Yo he pasado del tema total, tú. Se ve que es la hostia eso. Bueno, ¿qué? Okay. ¿Arregláis o no arregláis? Does anyone here have a question? Yeah. All right. Go ahead. Van a responder preguntas del público ahora. Sorry, chat. Está haciendo tiempo, básicamente, para arreglar el tema. I'm sorry in advance because it's a terrible question, but it's a question you will have a lot of things to say about, so maybe it will help for the technical problem. Everything is political, even if gamers don't like that. And so with almost 200 hours of cinematic, you have written a lot of stories. Tenemos 200 horas de cinemática. In the end, when you take a step back and look at every story you told in your game, what are the principal themes, the morals? What is the story you wanted to tell to people? What is the final message you have to take away from the game? All right, we can do. You want me to do it? I can do it. Yeah. Go ahead. He hecho como una pregunta de 5 minutos para decir una cosa, realmente. It's the story we're telling with you. That's really how we think of it. No es una historia que te contamos nosotros a ti como jugador, sino que es una historia que vivimos nosotros y tú a la vez. Dice. Thematically, one of our cores is trust. La confianza. Who you can trust, why you can trust them, en quién puedes confiar, por qué puedes confiar en ellos. And you can be somebody who is incredibly distrustful, and you can go fully down that path. You can be the most noble, virtuous person in the world. Puedes ser la persona más disrespectful, puedes ser la persona más honrada del mundo. Hay una historia colaborativa. El juego no te cuenta una historia, sino que tú vives esa historia y cuentas tu propia versión de la misma. I agree. And y en definitiva, diviértete. This is what Adam just said, trust. That's about the party, gathering your fellows. Will they trust you, won't they trust you? But there's also a vertical axis, which is the one that propels you forward. Got the monster that is growing inside of me. What am I going to do with that? What am I going to do with the fact that this monster is certainly starting to give me powers? Am I going to embrace them? Am I going to resist them? How far will I go with this? This game is going to go very, very far in offering you powers, and it will be up to you what you do with it. By the time you are in Baldur's Gate at the end of the game, you're going to be exploring the city. You will arrive there as somebody who used to be a wretch destined to become a monster, and now you are the last hope of the city. But you could be the last hope in a bad way or in a good way. You could say, this city is mine for the taking, or this is the city I'm going to save, and I'm ready to sacrifice everything for it. And so, those two things. Puedes ser buena gente o mala gente. Puedes llegar a Baldur's Gate y ser la última esperanza de la ciudad, en el buen sentido de la palabra o en el mal sentido de la palabra. Puedes ser un dictador que te hagas con el control de la ciudad, o puedes salvar la ciudad bajo cualquier And then the player can obviously be the one that betrays it, goes for it. And like this, you get a lot of storytelling that's coming forth from it. So that's basically the core of BG3 and what we've always relied on as we were developing these hundreds of stories, thousands of stories, really. Yeah. Miles de historias. Más son 2 millones de palabras, acordaos. Lo cual tenéis ahí bastantes historias que contar. Thank you very much for this fantastic panel. Before the questions, I'd just like to give a huge shout out to Twitch chat. We've got you on our phones and we're trying to answer as many questions as we can for you. My name's Josh. I'm a massive fan of Baldur's Gate 1 and 2. I have been since I was a kid. Es un gran fan de Baldur's Gate 1 y 2. The name is legendary. The stories are El nombre es legendario, las historias no tienen uno de los RPGs más respetados de todos los tiempos. Baldur's Gate 3 is a worthy successor to this title. ¿Por qué crees que Baldur's Gate 3 es un sucesor a la altura de este título? We can just break them down one by one. So obviously times have moved on. We are 2023. I think the first Baldur's Gate was in '98, if I'm not mistaken. So back in the days, Baldur's Gate 1 embodied everything that Dungeons & Dragons was. It was the first game that really allowed you es el primer juego que englobó todo lo que significaba el universo de Dragones y Mazmorras. Which was very advanced for its time already. Muy avanzado para su tiempo. Had a party that you were growing, definitely in Baldur's Gate 2. That was really a really big innovative step back in the days.
We've done the muy same innovativo, thing muy innovador. with 5th edition. We've taken all of the concepts that were pioneered there to a much further extent. The relationship building that you're going to be doing inside of the game, the party that you're going to gather, that has, you will find out when you're going to play, that has lots and lots more than what was possible back in the days, both in the fact that it's being told to you in a cinematic way, but not in just a linear cinematic way, but actually in a fully dynamic cinematic way that depends and reacts to all of the choices that you've made, all of the decisions that you've been making. And so that is, for me, was han one of the cogido core la things that esencia de los we wanted Baldur's to put in Gate a y game la han that was about exprimido y la gathering han your party, which is what the catchphrase was of the original extendido Baldur's con Gate. las tecnologías que existen hoy en Second día thing para contar is, la historia no this solo con game cinemáticas follows the lineales, structure of the original sino con game. You start your cinemáticas adventure elsewhere, which is a big, strong call to action complejas y that takes you que to se the sea. interconecten So we are unas con basically otras. following Está that mi same perro aquí journey. ladrando We're como un gonna have cabrón. a strong call to action, which in this case is I'm about to become a monster, and if I embrace that becoming a monster, I'm going to be a very powerful monster. I was, back in the days, you were a Baal spawn, and that was the same thing. I have this Lord of Murder that is guiding me, so I need to deal with that. What am I going to do with this? You could turn into the Slayer or not, and these were things that you were going to be interacting with. So there is that aspect. Back in the days, Baldur's Gate 1 was at the peak of what was possible visually. It was beautiful world, it had a lot of adventure, lots of exploration we had. You've been trying it out today. I don't know what your thoughts were, but the BG3 offers you the same things. It gives you plenty of adventure, it gives you plenty of opportunities, but it does more. What was not possible in the days were all of the systemic interactions that we put in there, and that sense it goes further than what you had, and it should, because it has to innovate. BG1 was an incredible innovative game. BG2 was an even more innovative game. I think BG3 is at the peak of what's possible in traditional and actual modern RPGs also. It brings you a game that marries systemics in which you're really free. It marries everything that's about exploration, adventuring, everything that's been done in the genre, it's all present in there. It marries storytelling in a narrative manner that reacts to the system, to the choices that it makes. It's a game that respects your identity in ways you cannot even imagine when you start playing, that you realize as you're going through it. And you can do it on your own or with a friend and multiplayer. And so all those things together, es una historia narrativa BG3 at the forefront que of se explica de muchas maneras, just like its predecessor back in the days. So, que mantiene la esencia de la narrativa del pasado, pero ya digo, ¿no? Pues llevada al siguiente nivel, y en este caso también con la opción de poderla jugar en cooperativo y verla con compañeros tuyos in situ, ¿no? En el momento. They're very hard to find in this type of game. And so those for me make it a worthy successor. Eso para mí lo convierte en un buen sucesor. Dungeons and Dragons in a video game, puts it back at the forefront of where it belongs to be, allows you to play it in any way you want, be anybody that you want, and then actually get rewarded by true AAA cinematic storytelling at a scale that I don't think has actually been done. Y que la estructura del juego siempre está como ligada directamente a las decisiones que vaya tomando un jugador en el juego. Anyway, that was... Thank you. All right. I see the tech guys are still busy, so we're continuing our representation of Twitch now in the audience. Go ahead. With all this in mind, how hard is going to be to pick your party members, your companions? You have been saying how many choices we have. Do we have to stick with them? Can we swap them on the go? Do we get punished for swapping them on the go? What about the ones that come later in the game? So if you can... Okay. Thanks. I'll let you do it. I just talked a lot. Yeah, so they can come with you, so is the short answer. We're not going to lock them out at a certain point. We're not going to say, hey, you've reached the city, you need to leave these people behind. They come with you, they stay at your camp. You can pull them out of camp and take them to do things in the city. Vale, le he preguntado qué hacemos con los personajes, los compañeros, ¿no? Si puedes cambiarlos sobre la marcha, si se van a enfadar algunos por dejarlos atrás o no. Y básicamente este hombre dice que, como ya sabíamos, la verdad es que la pregunta se responde sola, los personajes van a estar, los puedes reclutar y no tienes por qué llevarlos en el grupo. Puedes llevar hasta 4, siendo 4, pero el resto se quedarán en el campamento. Algunos quieren ir a Baldur's Gate igualmente, aunque vayan contigo o no.
don't end up in the same party. Modders will make them in the same party very quickly, and that's for narrative reasons as well. But otherwise, yeah, the ones you find later in the game, ha dicho que los mods, they join your camp. Algunos personajes creo que ha dicho que no podrán estar en el mismo grupo, pero que los mods se encargarán de que se pueda hacer, o algo así, ¿entendió? Puede que haya personajes que no se ven lo suficientemente bien como para que quede lógico que estén en un mismo grupo, ¿sabes? Y quizá el juego no permita llevar a dos personajes que se odian, por ejemplo, a muerte, pero en cambio, no te si se te ha visto, ¿para qué te agachas? Bueno, eso, ¿no? Bueno, pues acordaos un detalle que me olvido siempre. Baldur's Gate 3 tendrá soporte de mods. Poco se habla de esto, pero es que es muy importante. El peor cosplay de Tiefling que he visto en mi vida. Wonderful opportunity to test it a bit as well, and you implemented so many different things, and I'm just curious which your favorite part is. It's a really simple answer. It's always the latest one that's implemented. Sinceramente no ha prestado atención a la pregunta de la chica. Sinceramente, I really dig being a Dragonborn. I haven't done a full playthrough as an orc yet, so I think I'm going to dig that too. Un semi-orco quiere hacerse Sven. Tiene ganas de jugar con un dracónido. My systemic developer's heart starts ticking, and the entire team knows that because I get very excited about it, is whenever I get reactivity to having made a choice at character creation, and whenever I get reactivity, whenever I get to a choice that I didn't expect the game to react to. And so when I was walking around as a gift druid, I was super excited because I had so much stuff. Like I called them out, I said, like, guys, this is so fantastic. Like I didn't know you went this far. So that is really the bit, the reactivity that you get to your class and to your where you come from. Lo que más le mola es la reactividad que tienen las clases, según la clase, según la raza que seas y de cómo el mundo reacciona a la misma, ¿no? De alguna manera. You've shown us a lot of very horrible things today and in the past day, and because we're all bad people, we laugh at that. But we know from gaming that surprisingly, people are good at heart, mostly. Like from Mass Effect, they all play Paragon. So what are you doing to actually make not just the dark urge, but also the player feel the temptation to give in to evil and be as horrible? Vale, sabemos que el Dark Age este que ha enseñado iba a ser con una versión malvada, pero él quiere saber si realmente los personajes como tal pueden llegar a ser malvados también. Porque dice que en la industria de videojuegos generalmente la gente suele ser buena y hay gente que prefiere ser mala y quiere tener la opción de ser mala, ¿no? So if you embrace it, it comes at a price. Price can be horrible. The price probably means that you don't have any friends. Puedes abrazar la maldad, pero eso significa que es muy probable que te quedes sin amigos. Es la tentación del poder. Sí, básicamente eso. La atracción del poder es lo que te puede llevar a ese tipo de cosas, o si resistes esa tentación, puedes acabar con un ejército de aliados que te ayuden, o si estás, o puedes ser muy poderoso, pero solo. O sea, bueno, 3 horas para arreglar el problema de FPS. Vamos allá. Según ellos era un problema de stream, recuerda, ¿vale? Según ellos era un problema de conexión, no de rendimiento del juego. Vamos a ver cómo va ahora. We bought a newspaper before, so let's have a read of that. A 60 FPS no va esto, Sven. Realmente digo, pero vale. ¡Oh! ¿Has visto eso? Would you like to tell us a little bit about the newspaper, Sven?
I will, yes, for sure. Mira, el periódico de la ciudad. Oh, qué grande, tío. We've got a newspaper system in the city. It's going to react to your actions. It's going to talk about the stuff that you've been doing. What I really like about the newspaper is that you can manipulate it. So you can start, you can basically break into the printing house and you can start swapping stories around. There'll be a big surprise when you do that. And the game is going to react to that. The stuff that goes into the newspaper affects what the citizens of the city are going to think about you. So here it's early days because she's just arrived in the Puedes city. ver aquí, según las decisiones que vayas tomando, cómo reacciona el público, es decir, los habitantes de Baldur's Gate, cómo reaccionan a lo que hayas hecho con noticias, el noticiero este de la ciudad. Brutal, me parece brutalítico. Ahí veis los autómatas estos, que van a ser como la guardia de la ciudad. Acordaos que va a haber un villano que trataría de hacerse con el control de la ciudad, etc. Lo vimos en uno de los últimos vídeos. No lo considero spoiler, acabo de caer. No considero spoiler porque es algo que han enseñado del juego ellos. Es decir, si alguien de aquí no quiere informarse del juego, pues que no lo vea, ¿sabes? Pero si queréis informaros, pues habrá que comentarlo. Somebody actually asked me how hard was it to have the team write all these lines. Oh, yeah. You want me to? Oh, I'm talking too much. Sorry, no, it's okay. We're just going the wrong direction. Oh, Chris. Oh no. Big city. It's easy to get lost. But somebody asked me how hard it was to fill the city with so much noise. And actually, fijaos la cantidad de NPCs. No sé si lo vi, no sé dónde lo vi, pero creo que había más de 1000 NPCs en Baldur's Gate. Creo que dijeron que iba a haber más de 1000 NPCs en Baldur's Gate. Y bueno, viendo el percal, hay muchísima gente, tío. What the fuck. Hay muchísima gente. That's Sorcerer's Sundries, right? Yeah. And so that's Arden over there. And so his story continues here, and actually depends heavily on what you've done, what you did in Act 1. One of the things you're going to find when you're going to ¿sabes quién es ese hombre, no? Is that a lot of the, ese hombre es el que nos encontramos a la entrada de la arboleda, que le pega un puñetazo al Tifli, ¿os acordáis? El humano. Que nos dice que nos da una misión para encontrar no sé qué hostia y él se pide a Baldur's Gate. Pues ahí lo teníais. Vamos a hablar con Karlak, dice, creo. Bueno, todavía no, porque esa no es Karlak, desde luego. No sé qué ha hecho de Karlak, algo ha hecho de Karlak, ahora lo veremos. Ah, vale, con Karlak vamos a hablar con esta mujer. Vale. Can we cut for a second? We forgot to remove the debug context. Son como colegas. Everyone look at me. Don't go back to it, or just go. Hold on, I'll say, you know. I just realized that all our cine context is on the screen, so you don't want to see that chat. I'm sorry. We had to rush and restart everything, so therefore, okay, we're good again. We can go back. Good to you. No sé qué ha pasado. I won't lie. They have. Should we let them catch up? Yeah. Well, go on, girl. Tell me everything. First thing first, you saw the news, didn't you? About Archduke Gortash. El archiduque. Right? Oh, I'm sure the fox will make a great duke of the hen house. I think you were the only thing that kept him a little honest. After you left, things got dark, fast. I got out while my soul was still intact. Started working for an arms merchant. Still in the trade, as you can see. Like my fella Gregor that way. Esto sí que voy a intentar no estar traduciendo porque puede haber gente que no quiera saber qué está diciendo esta tía ahora mismo, ¿vale? Simplemente para que veamos cómo funciona el juego, ¿vale? Yo mismo tampoco quiero saber qué me está contando esta enana ahora mismo. La quiero ver yo cuando salga el juego, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que comentar cosas que se sepan del juego porque se hayan visto en Early Access o porque lo hayan mostrado los mismos la propia Larian en algún vídeo, ¿no? No es lo mismo que ver como tal spoilers de alguna trama en concreto del juego. Que en este caso si lo enseñas porque no debe ser muy importante, ¿vale? Pero
I can't tell you how good it is to see you, Fitz. I'd love to come have dinner with you and Gregor. We're in the city on some urgent business, but can I come find you? Las expresiones faciales, me decís por aquí, están brutales. Hombre, he visto mejores. Yo he visto mejores en otros juegos, pero sí que es verdad que están bastante guay. So Karlak is your partner here. I think you have to press space. Yeah. Great to have you. All right. Karlak is your partner here. I think she still wants to talk to you. I'm sorry, I interrupted you. Go ahead. O sea, ¿qué está pasando? Ahora. Sabes que de vez en cuando habrá diálogos entre los miembros del equipo. First step, save the city. Then, save myself. And last but not least, dinner with an old Creo que Karlak va a ser mi compañero favorito. No obstante, como digo, el primer try va a ser cooperativo, pues a esta mujer no la vamos a ver casi nunca, pero es lo que hay. Está muy bien jugar cooperativo a un RPG, pero creo que la mejor forma, está en el campamento creo ahora, creo que la mejor forma de jugar a este tipo de RPGs es jugándolo solo. Porque vas jugando en cooperativo, te pierdes muchísimo. No diría trasfondo de la historia es la misma, pero pues eso, la interacción con tus compañeros, cómo ellos ven el mundo. Desde luego creo que es mucho más completa en cuanto a la narrativa de lo que es el juego, ¿no? Pero bueno, que cooperativo se disfruta también un montón porque al final estás jugando con amigos tuyos, ¿no? ¿Estaba en bolas o me lo ha parecido? ¿Está en bolas? O sea, ir cómodos para los amigos de Larian es ir en bolas. Literal. Están hablando, para no hacer mucho spoiler, están dando de quedar para comer. Comida. Let's go. Give me a beat to run ahead. I want to make sure everything's absolutely perfect. See you there. Es una cita. That's how you go on a date. Es una cita. You made it. You look nice. You made it, man. Why, thank you, so do you. Thank you. Están los dos en bolengas. Y aquí ya están fuera del campamento, se supone, ¿no? Acordás que fuera del campamento también podréis ir con ropa cómoda, por así decirlo, ¿no? What does chat want? Just what I had in mind. Camarero. 2 of the rothe ribs, please. And 2 glasses of... What do you think, chat? Wine? Room says wine. All right. Wine. Vino. And 2 glasses of wine. Lástima que no tengamos... So, you're an adventurer, right? How's that going? Been around. I know, but this is our first date, remember? Tonight, you're a mystery to me. Esta noche eras un misterio para mí. Y esta es nuestra primera cita. Exactly. Anything you'd like to know about Cómo mola el fuego que sale del cabolo, ¿eh? Bueno, del cabolo y de los poros estos extraños, ¿no? Oh, that's easy. Sin hablar del pechamen, ¿no? Que tiene ahí un corazón latente demonio de la hostia. Pent up, I burnt down my field tent. Blamed it on an imp and never told a soul the truth. Beat that. Están como explicándose batalletas.
We'll have to make some new secrets between us then. Un nuevo secreto entre nosotros. La gente se vuelve loca, ¿eh? ¡Uepa! ¡Qué gran!, ¿no? Que aproveche, ¿te imaginas? Hank, I think we ordered the... It's a bleeder. worst guy I ever met. Creo que han pedido una cosa y les ha pedido otra cosa diferente, ¿no? Ah, toma por culo. Podemos usar nuestro de esto para... Holy shit. Surprise, motherfucker. Bueno, pues una pequeña toma de contacto, ¿no? De las relaciones. Well, because we're keeping it a secret for a purpose. So we have a bunch of people that saw this scene today, and so they really want to see what's going to come next. Hay mucha gente que quiere ver qué pasa después de esto, pero va a ser un pequeño secreto que van a mantener ahí. We've got a other side of the spectrum when it comes to romance, and there we're not going to intervene. We're going to let chat fully decide. Vale, y aquí tenemos, van a tener otra escena de romance, pero en este caso va a participar el chat. Content warning, mature game. All right, some of you might be uncomfortable about what's Content warning. So bueno, espero que no pase nada, ¿no? Aunque es un videojuego, pero... Your eyes away. Your father is not at all involved in this. Vale, van a hacer otra escena de romance, pero esta vez va a decir el chat y no van a interceder los amigos de Larian, por así decirlo. Así que... Halsing y Astarion. Vaya elección, vaya elección, pero bueno, ahí está. Things have evolved between them. All right, and so we're going to be, I believe, are we in Worms Crossing right now, or we're in the lower city? We are in the lower city too. All right, so we're a different place in the lower city. So take it away, Adam. I'll tell you what. Astarion's ready for action. So we're in the lower city. Qué mal se ve. Halsing came all the way here. He's not a big fan of the city, but here is my big. Yo no soy, o sea, se ve así en la retransmisión, o sea. Dios, se ve fatal, compadres. Wait. No, Halsing. Your save game too? No, it's fine, I think. I think he just wants to wait until nighttime. One last tease. Son ellos, ¿eh? O sea, yo lo tengo a 1080. Es la retransmisión de ellos, que se ve con unos píxeles como puños, chaval. Está como quitado el anti-aliasing o algo así raro. Oh, you came. ¿Has venido? I was concerned you might have had doubts, or that this might have all been too soon. Ha sido un pelín mejor. You guys. Three. Perhaps a little. Do you know how hard Acordad, sabéis quién es este, ¿no? O sea, sabéis jugar al Early Access, habéis visto a alguien jugar. A mí, seguramente sepáis quién es este hombre. Four? Well, hold on. We'll give chat a chance. We'll see where they want to go. One. I've seen a lot of ones. A lot of ones. Yeah, I see one is the dominant number. It's gonna be one. ¿Para qué crees que estoy aquí si no? Seré gentil. ¿Qué hace? Ah, vale. Pensaba que iba a pasar otra cosa más bestia que esto todavía. Me cago en la puta. Mira, ¿eso es un trozo de hierba? ¿Qué es eso? ¿Han usado una hojilla esa de...? Bueno, tío, la gente se vuelve loquísima, tío.
Justo como la naturaleza lo pretende. ¿Cómo? Se transforma en uno solo lechuza y te cagas encima. Forgive me, I lost the run of myself. Sometimes, if blood runs hot enough, it's difficult to tame the beast. So we're all about choice and consequence, Larian. Está pasando cosas muy raras. Dice que como la sangre está tan caliente, a veces es como que no puede reprimir el instinto de la bestia que lleva dentro. ¿Te acuerdas que este tío es un druida, al fin de cabo? ¿No habréis hecho una escena de...? Look, I mean, at this point, it's not our responsibility anymore. Yeah, no, you did this. We have given every single opportunity. Bueno, poco que decir. No sé qué decir, la verdad. Estoy un poco igual que vosotros ahora mismo. Vais a meter una escena... ¿Os ha visto algo ahí, YouTube, esto es un juego, o sea, no... Es que me banean a mí. ¿Se ha visto algo ahí, Yo he visto algo, por lo menos. Gracias por no mostrar eso. O sea, gracias por no haber mostrado eso, amigos de Larian. Menos mal. Su puta madre, tío. What the fuck? So that was when we said spectrum, we meant it. There's a very wide spectrum. There's much more for you to discover. We don't want to spoil a lot. There's lots of moments of tenderness. There's lots of moments of silliness. There's lots of moments of fun to be had when you're going to be playing BG3. La ardilla me mató. Now comes the hardest part of the evening for me. I got a transition from this to combat. Okay, so. Vale, transición de esto a combate, ¿no? So. Joder. Combat is really cool, but it's really hard after this one to transition. So, what? El combate está guay, pero después de esto es complicado hacer la transición. So what we're gonna do is we are going to have our two best players in the company. We're going to take Los dos mejores jugadores de la compañía. The two of you. And we're going to have them play in multiplayer. Obviously, BG3 is also a multiplayer game. You can play. Como sabéis, el juego también es multijugador, es cooperativo. You can play in split screen, so that basically puedes jugar en partida partida. Pantalla partida, ahí está. Mis neuronas a veces no se comunican bien. Pero if you want to, courtesy of one of our producers who came up with the idea, if you want to be the master of a necromancer resurrected army, followed by plenty of zombies, so 4 necromancers, you can do that in multiplayer. It's crazy, the stuff that the game puedes hacerte un ejército de esqueletos siendo negromante, aunque estés jugando en cooperativo. Básicamente el cooperativo es como si jugaras tú solo, pero el tema es que cada compañero es un jugador. Eso es exactamente lo mismo, ¿no? Podéis haceros 4 negromantes y hacer los 4 ejércitos de no muertos. Y eso debe ser la chetada más chetada del puto universo, ¿sabes? Se pueden hacer, por hacer se pueden hacer, claro.
It's really huge. But before we talk about combat, I wanted to talk about something which is actually the very first choice you make in the game. Well, no, the first choice is actually, do you want to have the modesty filter on, yes or no? The second choice that you make is what difficulty mode do you want to play at? So tell us a little bit about the dificultad. The first difficulty mode is balanced. That's the one all you guys in early access will have already been playing on. It's just the default mode for someone who wants a bit of challenge, but not too much challenge, who still wants to see and enjoy the story. Then next up, we have Explorer mode. For those of you who aren't quite as interested in being challenged in the combats, you just want to see the story, get on with it, that's the difficulty mode for you. And then finally, we got Tactician. I think a lot of people in the audience here, a lot of people on Twitch are looking forward to that one the most. That's our hard mode. That's the one that's really going to challenge you in the combats and even outside of the combats in some ways. Yeah. And so, bueno, tres modos de dificultad. Uno es el básico, otro un poco más. As simple as just like the HP has been buffed up, right? Yeah, so we kind of have it in two layers. So there's the base layer that all the characters in the game are going to get. Difícil, so that is the basics, like just increasing y el último es el táctico, ya que es en plan loco. And then there's the local layer. So we've gone through every single combat in our game, and we've added in little bits of spice to make that combat shine just a little bit hotter. And be that much harder. Okay, so I want to follow up on that, but maybe first, like, what is the philosophy of combat in our game? Because our combat is not just something I just drop a couple of guys and I see what happens. There's a lot of engineering that goes into the creation of every single encounter that you're going to have. Is it about 300 or something like that? Oh, I've long since forgotten the number of combats in this game. But yes, every single combat, we don't place characters idly. We have a philosophy around making each combat encounter a puzzle. And, well, puzzles are only solvable with the tools Cada that we combate have. es un What's so puzzle. exciting about working in RPGs is every single party is going to have a different tool set to solve the puzzle with. It makes it very Y difficult to design básicamente, sometimes, pues cada but, miembro de la party pues tiene una cantidad de herramientas disponibles para intentar resolver ese puzzle, ¿no? Yeah, so a puzzle can be as simple no lo dice de as forma you've got a literal, big bugbear sino standing más in bien front of pues your hablando party, un and poco. behind him on a roof is a goblin shooting down behind them. You got to figure out how to neutralize the goblin so he can't shoot you while dealing. Se refiere a eso, ¿no? Por ejemplo, tienes un goblin en un acantilado, ¿no? Una zona alta, pues tendrá bonificaciones de daño por estar en una zona alta, con lo cual tienes que ver cómo intentar bajar al goblin de allá arriba o acabar con el primero, focusear a los adeptos, que son los que suelen curar o los que suelen chetar a los demás goblins, etc. You can actually deflect it back at them with a bit of luck and take them out by yourself. So you don't actually need to care about that goblin as much. You're more worried about the bugbear. Yeah. I don't know why you just don't throw fireball, but I mean, that's just me most likely. Claro, ¿acordáis que había metido una magia? No sé si fue en el anterior parche. O la magia de reflectar, con lo cual puedes llegar a reflectar hechizos que te lancen otros enemigos. For example, we could put another roof and put a goblin on top of that roof. So now you have two goblins shooting down at you and you got to deal with the bugbear. Puedes tener Or maybe we give the bugbear a grenade. dos goblins lanzándote disparando desde posiciones altas y un wargo abajo. We put some explosive barrels around you and you got to watch out for those. Eso, ¿no? Va a ser muy táctico en el sentido de que cada combate es un puzzle, entre comillas, que tienes que resolver de la mejor forma posible para sobrevivir, ¿no? However, before we going to do that, I believe we have a little clip that introduces the monk, because the two of you are going to be playing as the monk, the new class that has been introduced. Nueva clase, el monje. Van a enseñar un clip. Let's have a look at that video and then jump to gameplay with these two star players. Vale, vemos un clip y luego ya empezamos con el gameplay de los dos papus. Con el bo. Eso se llama bo, el palo ese. We looked at a monk and said, like, what are the key visions for a monk? Like, what do we want the monk to be? And we broke that down again and started describing, okay, so subclasses we want to bring into. We've got Way of Shadow, el camino de la sombra, el camino de los cuatro elementos. Shadows, and each of those subclasses is very distinct in the way it interprets what a monk means. The open hand monk. That's Yo sé de alguien que le va a flipar que haya un one monje. person and with two fists and two legs can knock down the whole room full of enemies. The other one is 4 elements. They basically can cast spells.
And the last one is Shadow Monk. It's the ultimate ninja. We wanted players to kind of see that, so we've given Shadow Monk this brand new ability called Shadow Strike, where from the shadows you can instantly teleport to an enemy and blast them for a Shadow Strike, que da destepe a la espalda de un enemigo y le revientas con un palazo en el ojete. I gotta say, I would never in my life play a monk. This is my job. No ha jugado nunca And so I've been con playing monje, it, I dice, actually enjoyed it. So I got y dice que lo ha disfrutado un montón. Because it was actually quite a lot of fun. And I heard a lot of people here and yesterday and the event that we organized to get first hands on the game. A lot of people actually enjoyed playing as a monk, so which is almost impossible. So it's so that's actually quite good. Dice que mucha gente ha disfrutado jugar con el monje, algo que es imposible para él, supongo, porque no le deben de costar o lo que sea. Way of Shadow, so I'm the ninja monk. Es un monje ninja del camino de la sombra. I know this so well. I didn't even listen to Matt because I know exactly what I'm doing. Y otra vez un dracónido. Dracónido y semiorco contra el combate este de la aldea. Claro. Lo que hacemos nosotros siempre es eso, ¿no? ¿Para qué ir por el camino principal y que nos hagan aquí la emboscada de la hostia? Como te puedes colar por detrás y una vez empieza el combate, pues ya te petas a uno, pim pam. De hecho, los puedes lanzar al vacío. Because that's the racial trait that you get as a Dragonborn. Okay. También. So this is a spellcaster Buyag, so I'm going to stay close to him, so I get an opportunity, attack of opportunity. Ahí tenéis un hechicero, o sea, un hechicero, All right. Well, I'm an elemental. Hay dos, por cierto, ¿eh? Este otro. Hay dos dracónidos. Creo que el otro no está en combate, pues uno aparece en la parte de arriba. Por cierto, han cambiado los portraits. ¿No? Los portraits de los personajes los han cambiado, ¿verdad? Y está jugando con dos personajes customizados, o sea, en una partida cooperativa, que están jugando los dos en teoría, ¿no? Tiene sentido. That's fine. I'm okay. So this guy should try and run away from me, I'm hoping. Oh, there's another one down there, but that's fine. We can deal with all of these. Una cosa, este gameplay no es en directo, ¿vale? Porque está editado. Acaban de hacer una transición. Eso en directo, que yo sepa, no se puede viajar en el tiempo todavía, así que en principio no están jugando en directo. Que no pasa nada, ¿no? Pero bueno. A veces se ve un poco como el ojete, pero vamos, que no soy yo. Es que el directo llega así. No se puede hacer gran cosa. No tapo nada, ¿eh? Solo tapo el botón de acabar turno y el logo del release showcase este y ya está. All ninjas scream. This is what they do. All right, I'm gonna dash with my. Oh, did I dash? Actually, well, I guess I did. I don't know. Recordaos que estos son los mejores juegos de Larian Studios, ¿eh? Decía. Yo creo que lo decía en broma, ¿eh? Pero bueno. I can see the hands of the masters in action. It's impressive, right? You want to put them in tactician mode. Yeah. I mean, they've got it under control. We've done this in tactician mode half a time. Listen, my mode is a story mode, so. Wait, what? Dice que han jugado esta parte en Tactician, que es como la dificultad más tocha del juego. Y aparentemente no ha acabado muy bien. Quiero ver cómo han configurado la dificultad en el juego. Porque muchos juegos aplican una dificultad falsa, y es que cuanto más dificultad metes en el juego, más trampas te hace la IA, generalmente, ¿no? Así, en plan, que la dificultad realmente sea que la IA sabe o se posiciona mejor, o que usa habilidades más perjudiciales más a menudo, yo qué sé, cosas del estilo, ¿no? Que no sea simplemente que la IA de repente te pegue una hostia que de normal te hace 11 y de repente te haga críticos todo el rato, por ejemplo, ¿no? O cosas así. Que esté bien balanceada la dificultad del juego, ¿no? En definitiva.
That was a little bit too far. Acaba de suicidarse. You finished this one off. Recuerdo que esto nos han dicho que eran los mejores juegos de Larian, ¿eh? I wanted to handle this on our own because I'm the master, and you know you need to you teach not by example but by. What does it do to you, Matt, to see this in action? He's thrilled. You know what? I see a master like this teaching a young Padawan how to improve. It's very beautiful. Oh, I'm happy that it makes you happy. Okay, let's go tactician then. Yeah, let's reload and see you do the same thing in tactician. Vale, ahora van a hacer lo mismo, pero en táctico. I guess me, Yeah. Dice, solo son unos cuantos goblins. I don't know why that came up. All right. Vamos a ver la diferencia. Let's find out. But you know, the thing is that I would have been helped back onto my feet. It would have all been fine. There's, you know, it's. Well, we see how you do on this one, Adam. So this is one of the ones that I was talking about before. We've given it a pretty cool treatment for tactician mode. So not only will all the goblins now have fire arrows, I've added a few little spicy, explosive surprises. I'm still not listening to him. It's fine. We're going to be absolutely Sí, se ve bien. Lo que pasa es que a veces hay transiciones que la calidad del directo baja, pero no la calidad en sí, sino que se ve más pixelado, pero eso es normal, eso es tema de YouTube. Esto no hay. Can you tell me a bit of the things while these guys are trying to go through it? Well, maybe you should keep an eye on it. Before, don't move, Adam. Hold that move. Tell me about No te muevas. brutal AI. All right, so brutal AI, we want to make it feel like you're going against a DM that's, you know, trying to push you to your limits. So this is going to manifest in ways like attacking your more squishy characters, so going back to the bugbear and que el juego te lleva al límite. And some really smart characters might even start targeting you for your Personajes más avispados. Wait a minute, I always play as a wizard, so this has consequences. Oh, just don't use concentration spells, you'll be fine. So if I do like, I don't know, give me an example of... let's say, Cloud of Daggers. Cloud of Daggers. That's the one. Thank you. I was trying to figure it out. Okay. Cloud of Daggers requires concentration. Put it in front of a bad guy. La lluvia de dagas requiere concentración. Big bad guy to walk through it. As it goes in video games. Yeah, maybe the goblin's going to try to shoot your guy concentrating in the Cloud of Daggers. Mejor te mete un pepazo uno y te manda a Cuenca, what their closest target would be, or the target that would have a higher chance for them to hit. Yeah. Van a atacar al personaje que tenga más chance de golpear. So you got to be really careful and really smart about how you position your characters, how you're going to protect those characters in the back. Vale, lo acabo de decir antes, el tema de la dificultad, cómo la van a escalar y tal, y según dicen, no solo hará, básicamente hará a ella más smart, más lista, ¿no? Más, por ejemplo, si saben que el peligro máximo es un mago, pues van a hacerle focus al mago, porque saben que el mago te puede reventar fácil, ¿no? Quizás si encuentran a un jugador en una posición más vulnerable, pues van a por él, por ejemplo, ¿no? You just go back to balance. That's how it's intended to be. If you go to tactician, you got to know what you're doing, because otherwise you really do get creamed. All right, this is I speak from experience. These two are going to demonstrate it. Can we see you? Van a demostrar estos dos cómo es jugar en táctico. ¿Ves? Esto que acaba de pasar es de Larian Studios. Esto no es ni conexión mía ni nada por el estilo. O sea, eso es... You go first, Adam. Okay. O de YouTube, más bien, quizá, ¿no? Sea de YouTube, el programa de stream, yo qué sé. So... We don't need to listen to them. Attack. Looks like we're spotted, lads. Vale, esta vez, en vez de ir en plan táctico y subir por un lado que no te vean y subirte al tejado de la casa para estar a una altura similar, pues ahora están entrando por toda la puerta principal, con lo cual les han emboscado entre todos y por lo general, si ya era difícil antes, imagínate ahora encima, te pones ahí vulnerable teniendo ellos altura, bonificaciones de daño, visión, o sea, va a ser un destrozo. A no ser... So I'm going to make darkness over here, so that anyone who comes down here is going to have difficulty shooting me. Vale, si alguien baja ahí, ahora tendrán dificultades a la hora de disparar, se te va a ir las sombras, pero voy a ir a optar por deflectar. ¡Su puta madre! La ha desintegrado. Y el otro le ha hecho insta-kill. Me cago en...
Cuidado ahí, porque sí que es verdad que está en una posición mala, todo se ha dicho, pero que la dificultad de la IA dependa. A lo mejor este combate, si hubieras enfrentado el mismo combate, pero en fácil, a lo mejor en vez de insta-kill te quitaba 3 de vida. Es en plan, no. O sea, yo no quiero dificultad en el sentido de que si es tan difícil un enemigo me insta-killee, no. Lo que quiero es que el enemigo sea más listo. Eso habrá que comprobarlo, porque al final así estamos viendo un gameplay random, ¿no? Pero... Vale, va a enseñar cómo se juega con pantalla dividida, entiendo, y con 2 mandos de consola, efectivamente. Están jugando en local. Intuyo que se podrá jugar con conexión, o sea, en LAN. Sí, ¿no? Y jugar con mando sin tener la pantalla dividida, quiero decir. Por eso mucha gente lo pregunta, si va a haber crossplay de Play y de PC también, por ejemplo. Cosa que no lo sé, la verdad. Vale, ahora no me ha quedado claro si siguen jugando en táctico o no. ¿Ves? Así es como se tendría que o sea, así es como se debería plantear el combate, ¿vale? Meterse por detrás, subirse a la misma altura, que no tengan esa bonificación de daño y de visión, y ahí ya empezar el combate directamente dándoles una hostia sin que se lo esperen, con lo cual ya tienes una hostia gratis, ¿vale? Les ha petado a uno. Este prácticamente dispara a través del suelo. What the fuck? No sé qué acaba de pasar ahí. Alguien ha muerto, dice. Ahora que es el mismo combate. Vale, sigue el mismo combate, pero en plan desde otro... Vale, solo queda este. El resto han sido eliminados de la faz de la Tierra. Y encima lo ha desarmado. Bueno, la reventa igual, o sea, no tiene sentido. Vale, este a lo mejor tiene alguna posibilidad de sobrevivir. Mientras no baja del sitio, claro. Acaba de bajar, se acaba de reventar las piernas. Los otros no le pueden alcanzar, se supone que están lejos. Hay uno dentro de la casa, por cierto, ahí está. Este se ha quedado en plan loquísimo. Este a lo mejor sí que le engancha. Ahí estamos. Este no puede, no tiene visión. Se ve bastante pulido, ¿no? El control de mando. ¿Sí o no? Lo veo bastante clean, bastante intuitivo, ¿no? Supongo que pulsando algún botón abres el desplegable este y ahí puedes elegir con el joystick qué habilidad lanzar y tal. Okay, give it up for Matt Holland and team on combat. No lo ve. I gotta say, I'm actually really happy that this happened to them. Because they're always laughing at me. You're going off script. Why are you going off script? Why is it always going wrong? La, la, la. We never do that. All right, I'll get my tactician mode. I added a little bit of spice. Se reían de Sven, porque siempre que jugaba él le pasaba alguna mierda. Crystal, if you could come y ahora les ha pasado a ellos. We are going to talk about story and cinematics. We're going to talk about historia y cinemáticas. Oye, ¿cuándo va a durar esto, Sven? Something that I think is, for Larian as a whole, this has been an incredible step up. With DOS 2, we made a reasonably good game, which was a lot of fun. But what it didn't have was immersive storytelling in the sense that you couldn't see it. You could only imagine it was just text and subtitles. So as we started on BG3, we want to make it all cinematic. We said we want to make a cinematic game, but we don't want to compromise. We want to keep all of the branching that we had before. But we want to tell it now in a visual story, in a cinematic way. And so we didn't know what the fuck we were doing, to be honest. But we knew a couple of guys and that turned out to be really, really good at their jobs. And so they started un par de hombres, de chavales que son bastante buenos en su trabajo.
Nos han representado de la mejor forma un juego narrativo que no son cinemáticas lineales, sino teniendo en cuenta todo este intrínseco sistema de decisiones y consecuencias que tiene el juego dentro, que sin duda pues añade mucha más complejidad de la que ya debería tener desde un principio, ¿no? Mucha cantidad de cosas, simplemente hemos añadido la superficie de lo que vamos a tener en el juego, en el directo de hoy, dice. See a lot of cool stuff. Let's have a look at what they have to say for themselves. Vamos a ver qué tienen que decir los que han hecho el apartado narrativo, supongo. Stories and cinematics. Larian's really engaged with cinematic content, especially at this level of fidelity and this quality. Larian siempre ha disfrutado de este nivel de fidelidad narrativa. Sometimes difficult, sometimes challenging, but ultimately alguna especie we ha sido ended up with difícil. something that we're really happy with. Estamos contentos con el resultado. Por fin tenemos una cinemática que no vaya a 10 FPS, amigos, ¿ven? Porque todo esto que estáis viendo aquí, que se ve tan guay, tan bonito, luego lo jugas tú y te va a 5 FPS el juego, ¿sabes? Así que espero que, en este caso, hayan arreglado por fin, de verdad, las cinemáticas del juego. That feeling is still underlying everything. It's a foundation of what they poured into this game, and I can't wait to see the whole thing. I love how it blends cinematic feel and playing D&D feel. Me mola que tenga esa esencia de D&D, las temáticas y cómo se mueve el juego. Cómo trae a todas estas criaturas a la vida con sus comportamientos. Vigilante. The thing that makes Baldur's Gate enjoyable and like a D&D experience is these really diverse cast of characters that could este casteo de diversos personajes en los que están familiarizados con el lore, van a tener esta familiarización con las locaciones familiarizadas y cargando. And that is something that our cinematics that whatever you can do. It feels like a modern evolution, sort of a faithful glow up of Molaban huevo esa So the scope of the story majorly grows as you go further and further into Act 2 and then Act 3 eventually. So what you have seen in Act 1 is only a glimpse of how the story begins. One of the big conversations that we have is making sure that we're reinforcing what the player has done along their journey and what they have yet to do, qué es lo que el personaje o el jugador ha ido haciendo durante la historia y presentar de mejor forma lo que tiene aún por delante, ¿no? Brutal. Mucho fanservice. Creo que en el buen sentido de la palabra. Obviously, all of the classic and fun Dungeons & Dragons characters that we could really cook up. Todo tipo de criaturas de Dungeons & Dragons. And then we also have our Dragones y mazmorras. Like villanos, protagonistas. We have Ketherick as well. Criaturas. Orin is one of the most fascinating people that I've ever had the chance to work es on. She is la vez que he trabajado con gente más fascinada e implicada que de la historia de la humanidad, más o menos. Una zona bastante tétrica, cuanto menos. ¡Oh, mamá! ¿Sabes qué es eso, no? And if you actually choose, I wouldn't say the evil path because the game is very nuanced, right? But if you do you know, go along with some of them or some of the choices, you'll have them on your side. Shall we be allies? You like these characters when you shouldn't like them. People ask how much variety este tío es un crack, por cierto, in a playthrough in Baldur's Gate 3. How long is it? How many different ways can it go? Well, if you just blitz through it, it probably takes a minimum of 80 hours. If you make any kind of distractions whatsoever, es imposible que el juego te dure menos de 80 horas. Bueno, yo tengo, sí que es verdad que son varios tries, hay que decir la verdad, pero creo que tengo más, no sé si llegamos a 200 horas si solemos jugar el prólogo. O sea, It's hard to quantify the amount of story in Baldur's Gate 3.
261 horas. Tengo más horas en este juego que ni ha salido que en muchos AAAs que ya han salido hace tiempo. Word count, there is approximately 1.9 million words being spoken or written. It took me 2 weeks just to get through Act 1, talking to everybody and having all of these adventures on the side and palabras. Eran 2 millones, lo ponían en el otro día en el de esto, pero bueno. They recombine based upon the choices that you make and that the characters react to in ways that cómo reaccionan los personajes de maneras que no son simplemente superficiales. Cómo la cámara introduce las cinemáticas va a hacer sentir a la gente más inmersiva, una experiencia inmersiva. La transición de gameplay y cinemática. Bad talk, the lighting can react and become darker. And if he's actually happy and overjoyed, you can see a reaction as well. The music fully resonates the adventures of the players throughout the story, but in general I'd say that it goes in a very deeper and darker direction. And one of the things that I personally like quite a lot is that the music is fully reflecting the changes in the world. La música representa los cambios que hay en el mundo, incluso respecto a las decisiones que tomes. ¡Ojo! We have such a holistic approach to everything. We are just inundating the player with all of this feedback and all of these rich visuals and rich sound and rich music. Hay personajes importantes, Y no me refería al el villano aquel que nuevo. I think people are just going to be shocked and amazed by the level of quality and the level of realness that we provided them. El nivel de realidad. ¿Cuál es el límite? No nos preguntamos cuál es el límite, sino qué hacer para que aumente ese límite, ¿no? Para empujar literalmente el límite. So, it is a thing of beauty. It's absolutely incredible. We have so many talented people in our team that contributed to this. It's obviously Mucho not only talento our en el cinematics equipo. team, it's all the teams that contributed to creating this. Y todo el equipo ha contribuido a que esto sea posible. Las miles de experiencias que vamos a vivir. I just keep on watching and discovering new stuff, and it's just mind-boggling. Quiero seguir jugando y seguir descubriendo nuevas historias. That said, what is your favorite moment in the game? ¿Cuál es tu momento favorito del juego? Unfortunately, but I can tell you a bit about it. So my favorite moment in the game involves one of our villains, and Su momento favorito del juego it's a big cinematic moment. Está relacionado con los villanos. And the reason that it's my favorite moment in the game is that I remember when the words first came onto my screen. Somebody had written this scene. It was fantastic. We worked on it for a little while, and that was it. It was in the game. It was there, and you could click it, and you could see the text. Recordaba cómo hablaba con un compañero suyo a la hora de hacer la escena o algo así. Y cuando vi la escena, pues se acordaba, ¿no? De cómo hablaba con su compañero. En plan, podemos hacer esto, hacemos lo otro, pim pam. Yeah, I mean, Entiendo que el público son también desarrolladores del juego, ¿no? Algunos, puede ser. O son gente random. And the engine behind it, and all of these things come together, and I remember seeing those sentences on the screen, and then it was that, and yeah. All right, what about you? It's also difficult to talk about one of the companion endings. It's uno de los endings de los compañeros que no quiere hablar por ahí. My God, I remember, same as you're describing, I read it in words, and I was like, wow, this is really good writing. And then it got turned into a cinematic, and now I want to cry every time I see it. I know. I Siempre que lo ve acaba llorando. Pues está muy bien hecho está muy bien estructurado lo que es la narrativa y las escenas, ¿no? del juego. La dirección del juego. Big broad game. Hacer un juego es como una película a lo bestia también, ¿no? Lo cual, si tienes alguien que cuente bien las historias, ya tienes el trabajo hecho, más que nada. Que las cuente bien y que las plasmen bien con cinemáticas, con una dirección cinematográfica buena. When we set 174 hours of cinematics, Game of Thrones, Lord of the Rings. Siempre hablamos de los anillos, de Juego de Tronos. Para tener una referencia en cuanto a algo bien hecho.
I think our longest cinematic, they're not even that long. Our cutscenes are not these epic long things. Some of them are intense and they go on for a while. But you're not going to be sitting there for Kojima time, you know? It's not like that. No son rollo Kojima time, sino usually going to be having choices throughout them. How you approach them makes them different. So it's not this incredibly long sequence. You're playing in between them. No solo you're esta having conversations between you, having combats in between them. Secuencia and, enorme. Sven said before, no compromise. Sino and cómo vas avanzando a través if we're going de to make ella. this game cinematic, then that cannot get in the way of the things that we know we're already good at. It had to be. We're also going to be brilliant at this. And I mean, it's incredible. And you know from what we said earlier, like if you play this game as Astarion as an origin, you're going to see cinematics that you'll never see if you don't play as Astarion as an origin. That's true for all of them. Si juegas con Astarion de jugador, verás cinemáticas que nunca verás si no lo juegas como jugador y lo juegas con otro personaje, por ejemplo. Y son este tipo de cosas las que hacen más grande todavía el juego. Decíamos antes, como Astarion debes sacarle tú información, preguntándole, pero siendo Astarion, cuando durmamos tendremos flashbacks que nos expliquen la historia del personaje, ¿no? Queríamos hacer algo que estuviera acorde con el legado de la saga Baldur's Gate, que estuviera a la altura del nombre y el renombre del título, de los títulos anteriores. Hemos puesto todo lo que tenemos dentro de nuestro equipo. Y están al tope de sus capacidades en cuanto a talento y... All right, I am coming to the end of the panel from Llega hell, al final del panel from hell, pero aún no. So Cuidado. we're going to do a couple of things. Adam and I are going to go on a little bananas playthrough. ¿Bananas qué? These What the things fuck? never go the way that we want them to go. So we're going to do the full outro here, and then we'll see what's going to happen. Tenemos todo el outro y a ver cómo acaba esto, ¿no? So what we're going to do is we're going to spoil a bit of the game also. So that's another reason not to watch the rest of the show if you don't. Vamos a spoilear parte del juego. But what we're going to do is we're going to show you a section of Act 2. Una sección del acto 2. Vamos a enseñaros desde dos diferentes perspectivas. Desde el tío bueno y el tío malo. Y vamos a ver las diferencias entre ambos momentos. Vais a ver la misma situación desde dos perspectivas diferentes. Para ver qué pasa, cómo hacer las cosas de una manera y cuántas cosas... ¿Vale? La misma situación, pero desde dos perspectivas diferentes. In this particular case, the camera will be at the bottom, and he's going to go and approach that same situation, same characters, in a completely different manner. This is not something that's unique for that particular situation. No es algo único de esta escena, sino es para que veamos un poco la capacidad del juego de realizar este tipo de cosas. In terms of the breadth and the depth that it has, so we're trying everything we can in showing you, like, hey, try that. But you're, it'll speak for itself. It will have, a bit of spoilers. And then after that, we're going to spoil even more. Y después vamos a spoilear todavía más. To express something about himself that he's been guarding for himself the entire development time. So we're going to discover. Y voy a, no sé si él o no sé o Nick, no sé, algo así, va a decir algo que se ha ido guardando desde que empezaron a desarrollar el juego. I gotta go to my outro, but I think I've said everything I had to say. Other than there's a few hundred collector's editions left. Hay algunas ediciones coleccionistas aún que no ha comprado nadie. Yo, Larian, lo siento mucho, pero no la voy a comprar porque no creo que ofrezcáis una edición coleccionista brutalítica que diga yo, buah, tengo que comprarla ya mismo. O sea, está guay, sí. ¿Tengo pasta para comprarla? No, si la compro me voy a bajar el cuenta de ver un rato, pero no sé, no es una edición coleccionista. Yo solo compro ediciones coleccionistas cuando tengo esa sensación de locura máxima, ¿no? Que está guay, pero no es eso que digas, Dios. Crystal, I need to pass. Thank you. Always, everything always goes perfectly. I got this. I've been opening boxes my whole life.
El packaging está bastante guay. Me hace un unboxing en directo de la... Aquí está el mapa definitivo. Muy bonito, sí, la verdad. Esto será parte del arte del juego, efectivamente. Hey, it's the very first one. Certificado de autenticidad. We have some lovely character sheets. Mira, cartas de personaje. Interesante, cuanto menos. Where's the Starian? I'll find him. I'll find him. He's here. They open up inside. Qué manía con Astarion. Ese es el peor de todos. Que le den por culo a Astarion. ¿Por qué todo el mundo ama a Astarion? Yo soy el primero que mato siempre. Me quiere comer el cuello. O sea, ¿estamos locos o qué? Artbook. Vale, lo alto eran imágenes random. Esto es el libro de arte del juego. Muy bonito, sin duda. O sea, está brutal la tapa. Terita, ¿eh? La arboleda por ahí, los druidas. El mapa. Flip real slowly. So I need to remake my save. Okay, right. So starting from page 1. Some more Astarion. Qué pesados con Astarion. Dios. Mira el Rafael. Quiero ver cómo acaba la historia de Rafael también. There's a lot of pages. Night Song. All right, I'm gonna leave you to find out the rest. Uy, 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 que estás enseñando ya demasiados personajes aquí, ¿eh? Cartas de Magic, os las podéis meter por el culo, Magic. Eso sí que no hay sumisión, aquí no hay... Oh, there's something puto big in Magic here. de Gathering. It's really big. It's a tadpole. Oh. Look, it's ginormous. Un pin así random. Pero enseña el pin, coño. I do the little things. There's some build-up. That's metallic dice, right? Yeah. It's really heavy or not? Yeah. Oop. That's why you're waiting, Crystal. Huh? Before you do that. Apparently we were banned on TikTok because of the bear scene. No sé qué ha pasado con TikTok. No tengo TikTok, la verdad, no lo he usado nunca. I think I've just broken it. Wait, I'm gonna assemble it. Vale, está como montando la figura. No se te habrá roto. Sería bastante vergonzoso, ¿eh? Sería bastante vergonzoso para ella, quiero decir, ¿no? Que se le rompa ahí la... Ahí lo llevas. Cuidado que tiene pinta de que se va a caer. I'm not good at the assemblage. Hang on. I think you're gonna bash it. ¿Por qué no lo pones en una superficie plana y la dejas ahí quieta y ya está? ¿Sabéis qué personaje es el que hay ahí abajo, no? Delante del azutamentes. Con lo cual, confirmate. Yo lo sabía, yo se había visto la edición que lo hiciste antes, ¿no? Pero... confirmado que va a haber cositas. We had a few hundreds. We had 1,000 reserved, and so I'm not going to name, and that for some reason didn't materialize. So suddenly we have 1,000 left. So there's. Shit, I'm going to leave this guy. And what a coincidence, yeah, indeed. But there's only a few hundreds left now, so they went really fast. What am I doing? There we go. I'm doing these. I'll leave that guy out. What can go wrong? The dice? 5. Well, yeah. That's 5. promising.
All right. Ahora se ha visto el dado, ¿eh? Que antes se ha hecho, mira el dado, y lo ha guardado. Yeah. I have, while the stream was going on, I remade my Que digo yo, un dado. Bueno, a ver, sí, ¿no? Un dado, pues tiene que ser un dado, ¿no? Pero lo vendían como un dado. Parecía que fuera un dado enorme o algo así, ¿no? Pero luego es un dado. Está guay igual, porque así es funcional, ¿no? Pero ya que compras algo de 300 pavos, bueno, que por lo menos te venga un dado grande, yo qué sé. This was the official goodbye. Thank you, chat. You were fantastic. Thank you, audience. Were fantastic. We're going to go now in the after show. The after show, which is going to be a bit of gameplay. It's really cool. Ya que han puesto a Dritz, imagínate que ponen a Bruenor. You're going to see those different perspectives, and then we're going to arguably see a very fucked up person. And then we're going to end. A Katie Bree. That's pretty much the summary of it. Yeah. Si hubiera sido la edición coleccionista una enlazamientos contra Dritz, Bruenor, Wolfguard, Katie Bree, pues te lo compro ayer, te habrá comprado. Pero es que Dritz sí que es verdad que es muy conocido, pero no es de mis favoritos, sin duda. Y un azotamentes, pues, a ver. O sea, no es una edición coleccionista que yo diga, buah, tengo que comprarla mismo, ¿sabes? Solo si te sobra la pasta, pues te venga, bueno, la compro, pero... which is one adventure that you could do in early access, and then there's more to come after that. Or I could go through a mountain pass. Very few people in the audience have managed escena que hemos dicho antes. Esto es parte del acto 2, ¿vale? Van a mostrar la misma situación, pero llevada de dos formas diferentes. Found out that maybe it's worthwhile getting to that next level from time to time. But they were brave, and they almost got into the Shadow Cursed Lands. Well, actually, no, somebody got into the Shadow Cursed Lands, right? And then encountered what that means. Shadow Cursed Lands, un draw random. Act 2, for real, is it's a step up. It is Act 1 was your tutorial. You learned how the systems work. You learned how many things connect with each other. From Act 2 onwards, we start challenging you. We start saying, hey, you are now a character. You're level 5, level 6. You know what you're doing. Let's throw a couple of new challenges at you. And the Shadow Curse is one of them. I'm not going to tell you how to deal with it. I'm not going to be that spoilery. But anyway, we managed to struggle through it. At least I managed to struggle through it, coming through the Underdark, while Adam will have taken the overland route for reasons which he's about to explain. And I encountered this group of people who managed to find protect themselves in a small enclave in the center of the Shadow Cursed Lands. And so I'm going to go and ask them, who am I? Who the hells are you? I don't have any sound. Do you have sound? Can we have sound? Aquí hay sonido. Se escucha bajo, pero sonido hay. Ah, there we go. Brutalítico. El escudo lo tiene bugueadísimo el enano. ¿Lo habéis visto? Tiene un escudo que le atravesaba el pecho. Hola. ¿Cuánto tiempo? Mataba por culo. I'm gonna tell her I am magic incarnate because I'm a sorcerer and these vines will not hold me. They'll last long enough. Magic incarnate. This is why we're here, you see. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know, it's that it knows its own kind. You should never have come here, true soul. No deberías haber venido aquí nunca. I could rage against it, but I'm just going to say I'm not a true soul. I want to be friends with you, Jaheira. I read about you. You're so cool. Stop! Hold on, Jaheira. Oh. I think I know this one. His eyes meet Los puños llameantus. There's no recognition there. Just a sick intensity as his voice reverberates in your mind. If you want to survive this, then trust me. One true Puño Marcus. to another. He's infected. Aye. But he's not with the cultists.
Está infectado, pero no está con los cultistas. ¿Quieres que lo vaya traduciendo o no? Interesting. Because I made my save game on the fly. I'm off script again. There's some people in the audience that yesterday saw a version of this scene, and they saw a completely different version. There were other people here that came to save me. Now I am in a more difficult spot because I will have to. Well, I'll have to lie, but this guy obviously infiltrated her camp. Then again, I'm dark. Una escena que enseñó a alguien ayer, que no sé de qué coño hablará, pero en estos momentos había más gente que daba, que como que le ayudaba a él, en plan. No sé si se refería a sus compañeros, en plan que entraban a algún diálogo, en plan, no, tienes razón, no estamos con los cultistas, tal. Y esta ocasión no ha salido esa escena, quizá porque es un Dark Age de estos. Que al final es maligno, con lo cual a lo mejor no le cae muy bien a sus compañeros, yo qué sé. Objeto que hemos visto alguna vez. Supongo que sabremos más sobre él. Toma. Petao. Ah. Spoileaco, ¿eh? O sea que para eso sirve el artefacto este. Congratulations. You've earned yourself the benefit of the doubt. Hear me, Harpers. All clear. Entonces, ¿por qué no lo usamos para quitarnos el... para quitarnos el de esto, de la cabeza? But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Tell me, why have you come here? ¿Por qué has venido aquí? I want a cure for my parasites. Quiero una cura para mi parásito. Bueno, supongo que no es buena idea petarte algo dentro de la cabeza, ¿no? En tuyo. A lo mejor hay que extraerlo de otra manera. Extraerlo. Aloe oil in the cupboard, in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying for. Entra y acompáñame para una pepidita. Me suena muchísimo el careto que han usado para Yajaira. Me suena mucho como de una actriz o algo así, puede ser. This particular case is an interesting one because we got this traitor in there. Vale, pues esto ya digo que es el try que va a hacer Sven para entrar desde el Underdark. Y luego veremos el otro haciéndolo pero desde la superficie. Al principio pensaba que estábamos con los cultistas porque teníamos el parásito en la mente y tal, pero le hemos demostrado, o al menos tenemos el beneficio de la duda de que no estamos con ellos. ¿Oler el vino? Un 1. Sven, ya empezamos. Ya empezamos. Siempre le pasa lo mismo a Sven, tío. Es como el tío de los críticos. Bueno, sí, casi, ¿no? Pero el tío de que le sale todo mal siempre, tío. Me cago en. You can see that my party is fairly distrustful and they don't approve of anything that's distrust. That's because they're on an evil path right now. Vale, ha dicho que sus compañeros no están en el evil path, o sea, el camino del demonio, del mal. Y por eso se les ve como poco conformes con la situación o algo así, creo que ha dicho, ¿no? La verdad es que no. El parásito está cambiándote, ¿no es así? Bueno, sí, en principio. Me intenta cambiar, pero la tentación de resistirse, no sé qué. Te vuelo la cabeza con fuego y acabamos con esto, ¿qué? Buenos hombres, buenas mujeres. Con los pies en el suelo. Si tenemos que sobrevivir, no tengo otra opción que confiar contigo. En ti. Puedes confiar conmigo, o sea, en mí, coño. Te reventaré si tal, básicamente. La gente como tú con parásitos en los cerebros. Desde aquí hasta Baldur's Gate, hemos visto algunos. Están esparciéndose por la ciudad. No jodas.
Flipa, ¿no? Well, maybe you should have hit him harder. Quizá tengo que golpearles más fuerte. I locked his corpse in the Thorn Mausoleum myself. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Han tomado un ejército de justicios oscuros. But he's returned. Not only does General Ketherick Thorn live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. Ahora es invencible. No estará hablando del... comandando un ejército de la absoluta, intentando destruir Baldur's Gate. I put an arrow. Me he puesto una flecha en el ojo, ha dicho. Así misma no tiene sentido, ¿no? A lo mejor es una expresión, yo qué sé. La experiencia me ha dicho que da igual como lo mal que pinten las cosas, siempre hay esperanza. Y tú eres esa esperanza. Creo que está hablando del villano que nos presentaron el primero. El primer villano que tenemos en el juego. Aunque realmente no será el primero. Al final en el primer acto ya hay villanos de sobra, ¿no? Pero... protegido por tu artefacto, te puedes infiltrar como si fueras un true soul. Son de estos de los cultistas estos raros. Juntos vamos a asaltar esta torre y poner final a esta lucha. E entiendo que ahora veremos cómo se adentra a esta torre desde el Underdark y luego veremos cómo se adentra en la torre desde la superficie. Haré todo lo que puedas para que puedas sobrevivir a esto. Toda cura... Mierda, no da tiempo. How do I reach... Antes de que vayas tienes que ver algo, tienes que conocer. No es nuestra última arma secreta. Un clérigo de Seluna. Ha casteado el escudo de la luna. Está arriba de las escaleras. Y te conducirá a través de las sombras de forma... de forma segura. Pero lo hará por su cuenta, así que se pira. Supongo que la diferencia es ir a hablar con esta chica que nos acaba de introducir e ir por la superficie. Pero en este caso se ha dado la vuelta y va a decidir ir por su cuenta. No es oscuridad ordinaria, parece más poderosa, mi familiar. Estas tierras están siendo bendecidas por Shar, la Lady Shar. Vale, pues no es el que decía yo. ¿Eres tú? La alma verdadera. Came through Act 1 in a very different way. So Sven mentioned I didn't go through the Underdark. I came by the mountain pass, which is where Lysel's gift crashes that she talks about a lot. And more importantly, you see my second option here. I was sent by Minthara. So I actually sided with the Absolute. I went along with them. I massacred the Druid Grove in Act 1. Halsin's gone, sorry, no burst for you. Ha masacrado a los druidas de la arboleda en el acto 1, para que tengas un poco de contexto. So Shadowheart is my avatar, she's my origin character. Shadowheart es el carácter original, o sea, es el origin character del tío. O sea, ha elegido jugar como Shadowheart desde el principio. Vale. Y dice que la conduzca a su esto. Now, I'm not going to grab a torch because I'm Shadowheart. Claro, Shadowheart vela en la oscuridad. And I am one with Lady Shar. Por supuesto. So I think I can probably navigate this curse without help. Si no verías en la oscuridad, deberías llevar una antorcha. Claro. Got a lot of trophies of companions in my pockets. Ese es el temario, ¿no? Una vaca muerta por ahí, pim pam. You see the Shadow Curse lands, it's incredibly bleak. There's color, there's these blooms spotted around the place. I can feel her.
Pensaba que se comía la copa. Supongo que si salvas a algún NPC, vuelve a mí te ayuda. And my friends aren't sheltering. They belong here. Los anillos de poder. You want a bone? Fetch. Nos hemos hartado de matar a esta gente, ¿eh? I'm just going to observe. Los gnolls. Y creo que acaba de pasar algo con esa llana. La llana esa creo que era un gnoll, ¿no? You're the true soul we're taking to Moonrise, I'm guessing. I am. I was sent here by Minthara. Minthara sent me. Right you are. Go through and talk to Kansif. He's been waiting. I will, but I didn't like what he did to the hyena, so... Es la antesala del 3 de agosto. No creo que metan nada, Jordi. No creo que metan nada, pero... quién As sabe. you all know by now, I don't make jokes. You just need to tell Kansif inside. I'm a cleric of Shah. This is Sharon Lands. I'm going to tell him that I'll strike him down with the power of the divine. So you want me to... I mean, I'll just go and... La ha amenazado con destruirlo y se pira, ¿no? Y se le acaba de comer el mismo bicho que se haya comido la llana de antes. A ver, también te digo que falta contexto, ¿no? En plan, no voy a estar... Pues al final, cuando llevas ya un directo entero de 3 horas o 4 traduciendo, llega un punto que dices, sorpréndeme. Entonces yo ya estoy en el modo... En el modo sorpréndeme. O sea, yo ya paso de todo. En plan... I'm a cleric, not a bard, but... Ya me tengo la cabeza ya, que me duele la cabeza y todo, ¿sabes? Tienes que dar un 16. O sea, lo llevas clarinete, crack. It'll be fine. Lo llevas clarinete. Beautiful. Oh my mama. Doing to it. Greetings, in the Absolute's name. You have been charged with guiding us. El diseño es brutal. My queen. But who are they? Best introduce yourself. Perhaps you'll listen to a true soul. So, I think these are far more interesting friends than the Harpers. And I'm gonna see if he will take me to Moonrise, as I was told. And you, what are you? Apart from a torturer of liars. More faithful of the others. She needs a guide to the tower, same as us. Your minds connect, and you hear a whispered voice. The Absolute. Or just the echoes of his fractured. Qué asco da este pavo, loco. A true soul. You have more worshippers every day, Majesty. Yes. La guiña o 4 ojos, en plan. ¿Por dónde me hará este tío? Some more questions, of course, but I'm just actually going to follow him. I'm going to go along with him. Very well. Gather the flock. Bless us again, Majesty. Shine your light. Protect us. Come, follow and stay close. Do not leave the light. Do not feed the shadows. You heard him. Move out. Está guay porque estamos viendo el acto 2, una misión del acto 2, pero... Torches will protect you, unless you go too deep. Shadow Curse gets more dangerous the deeper you go. Pero...
So we're going to stay with him. You can see this border here. This is from this lantern that he's carrying. And that's what's actually protecting us. I do want to loot this outhouse, but I'm not going to. It's too risky. Ah, sí. Que estamos viendo parte del acto 2, pero como no... Yo ya como he desconectado, ya lo siento, chaval. O sea que vamos a verlo porque vamos a verlo, pero... Tampoco estoy enterando gran cosa. Así que técnicamente no es spoiler porque no me entero qué está pasando. Dicen que no se puede alejar de la antorcha porque es la que nos protege de la oscuridad y tal, pero realmente Shadowheart se la suda bastante. El pasa que ellos no lo saben, claro. Los enemigos, bueno, esta gente aún no sabe quiénes somos de verdad. O cuáles son nuestras intenciones reales. Vale, se viene emboscada. Entonces ahora tienes que decidir. Claro, si quieres mantener tu tapadera o mostrarte y luchar a favor de los otros. But you see, I started on this route, so I've gone this more evil route. I'm with the Dryder, but I still can switch sides. I'm not locked into this route. I can go with the Harpers now. They don't know who I am yet. I'd have to explain myself, but we'll see where Sven is. So I am... To your church every day, my queen. Your followers are legion. Go. We'll wait for your signal. Stand ready, Majesty. La verdad por a la señal. Soon the world will bow to you. Here, we're boss. Something moved up there. Want me to drag it out? All right, so I went with the Harpers. We went on a mission. We want to steal the mechanic that the evil guys are using to traverse the Shadowlands because we can't get closer to the Moonrise Towers. So I'm going to use my tadpole trying to convince them that I am a true soul. To clear your throat to make yourself. Vale, y ahora estamos desde el punto de vista del Sven, que está jugando con su personaje de nuevo. Y en vez de ir con ellos, lo que está haciendo es venir desde otro lado. Y ahora va a intentar hacer lo mismo que ha hecho antes con la Shadowheart, pero con su personaje. En este caso el Shadow Line ese. ¿Bueno? Ya estoy desconectadísimo. Llegué tarde, ¿qué te perdí? O sea, ¿qué te has perdido? Pues todo el directo. Pero bueno, se va a resubir después, con lo cual... Estamos ya en las últimas partes del directo. Yo creo que ya mismo se acaba. I'm going to say the absolute guided me to you. I got +4, +3, +3, so I should be good. Tiene muchos bonificadores, ya verás tú. Tienes un 14, ¿eh? Le mete el guía también, se mete guía. ¡Pam! ¡Uf! Ven siempre con... Majesty, is this true? Did I not serve you well? Very well. If it is your will, we can have it. All right, so I am going to be a little bit more evil than that. I'm going to tell him, you may go now. What do you mean, go? We can't go without you. The shadows will tear us to pieces. Eso menos reventarán. Majesty's will? I think it is. No, there, you carry the blessing of the Absolute. I'm a sorcerer. You'll be safe. Me cago en. I think I should manage. With all of that stuff. Bueno, esta creo que ha ido un poco sobrado, ¿no? Me parece a mí. If it is Her Majesty's will. Nos ha engañado a todos, no placer. You know what's out there. If it is Her Majesty's will, then we shall walk! She will protect us. She must.
Nos manda a través de la oscuridad sin protección. Me parece que no va a acabar muy bien eso. I'd never believe it if I hadn't just seen it. Nicely done. Now let's see what we've got here. ¿Ves? Desde el punto de Shadowheart ahora estábamos a las puertas de un combate, ¿no? Entre los cultistas y los otros. Y desde las puertas de Sven hemos ido directamente desde el otro lado y hemos convencido a esta gente de random para que se suicide con... ¿Sabes? Para que se suicide yendo a la oscuridad sin la protección del báculo este. Hay como que se le va el audio. No creo que sea rendimiento del juego per se, sino de todo la cantidad de cosas que están metidas ahora mismo en el show este. Quizás sí sea el juego, no sé. Dolly, dolly, dolly. All right, what are we gonna do? Release it? Use it? I'll let chat decide. So what is it? Releasing it? I hear more releases than I hear ignoring, so we're gonna... It looks like releasing it. Finally! Been trapped in that coffin with no one but a mad rider and my own... Vemos criaturas nuevas, desde luego. Este juego, que se mete en todo lo que hay en Dragones y mazmorras, os vais a cagar. This is a dark urge moment. O sea, hay un montón Beautiful de... thing it would be to end the life in these first moments of freedom, which is like really... Una diversidad brutal. I do, but I'm going to refuse. I'm going to ask for help, because I need to show you something. Yeah, sure, why not? Here, give this bell a shake. Speak the magic words and you'll get what you've earned. Habla, amigo, Protection from y the entra. shadow curse. What more could a dingus want? You're welcome. And off she goes. All right, so Adam, will you? Yeah, you want to see how I'm getting on? To see some interesting things. Almost makes the mortal peril worth it. So if we move back to me now, I will show you. Vale, ahora volvemos a Shadowheart y el combate que está a punto de pasar. Will you come back to my screen? Venga, Sven, tío, cambia. I was heading out. La verdad es que ya bien, ya... I'm not going to esto ya es como demasiado, en plan... but the Driders are now mincemeat. Ah, vale, ha hecho un... Sorry, the Harpers. The Driders absolutely fine. Don't worry about him. And by the No way, hemos visto I el always combate. say this at this point, but I'm the bad guy here apparently. Intuyo que viendo que está esta gente ahí, pues habrá petado a los otros. Habrá luchado en el bando de los cultistas para seguir manteniendo su tapadera. ¿Ves? Son dos formas de afrontar una misma misión. O sea, con el otro se ha petado todo esto y va él con el hacia la dirección que sea. Y en esta se ha como infiltrado, ¿sabes? Y se está haciendo pasar por uno de ellos. En plan... Es para que veamos un poco el nivel de eso, ¿no? De versatilidad que hay en el juego. Que puedes hacer la misma cosa, la misma misión de varias formas diferentes. Your parasite squirms in recognition. Disciple Zorel's in the Great Hall. She'll be wanting to see you. You, head on in. The others will go in, but I will go up. My queen summons me to her chapel to be in her presence. I hear you, sweet majesty. I am coming, my queen. De temazo no nace el tío. Por cierto, mirad cómo ha pasado. Y ha pasado por encima del... Ha hecho como parkour ahí. No sé si está eso pensado así o ha sido un error del juego. Pero como es tan grande, es más voluminoso, no pasaba por el caminillo ese que hay ahí y ya pasa por encima de las piedras del lado, ¿sabes? in Act 1 is actually looking for something specific. I'm not going to go into too many spoilers, but she didn't find it, even though we helped her. So we massacred all those people at the grove. We didn't actually find dice que no va a ir muy a hablar de demasiados spoilers. As we enter Moonrise Tower,
was if I talk to all these people, this is a full hub. There's traders here, there's quest givers, there's all kinds of little stories going on. Aquí hay But these are gente people who con are historias flocking to the propias, call of con the misiones que absolute. They've either darnos. already signed up or they want to sign up. But we're going to go into the main hall. We're going to meet our good friend and lover, Minthara. Minthara. And we're going to meet General Ketheric Thorm. Efectivamente, al final sí que era lo que decía yo. General, you saw my reports. You know it's not my fault. The facts suggest otherwise. Oh. You were ordered to retrieve the artifact. You failed to do so. If I had been given drow warriors instead of goblin trash. Oi! What? What? Yes, Greg! Enough! A blast of mental energy washes over you, filling the room. Your tadpole squirms, urging you to obey. Let me make sure I understand this. You're claiming that General Thorm gave you the wrong soldiers? Yes. No! You blame the Absolute's chosen for your failure? Of course it is not the General's fault. Whose then? So, I'm not going to ask chat here because I really don't want Minthara to get executed, so I'm going to try and mentally influence Drell to show mercy. What? When it's just luck, I'm pretty good at the game. Zarel's mind is a steel trap. Y claro, el tema de las tiradas. O sea, puede ser que tú ahora falles esta tirada, con lo cual lo que tú quieras hacer no sea lo que finalmente acaba pasando. ¿Sabes? Anyone might have struggled with such imperfect tools. Goblins are prone to failure. Yes. It's the goblins' fault. They failed you, General. Not me. General? Take Minthara below. Someone will have to consider her fate. No! Please! Mercy! Please! Por favor, por favor. Bye-bye, princess. And the goblins, General? El promedio, ¿cuánto duraría completar una partida? Ay, creo que alguien dijo... No me acuerdo, pero creo que alguien dijo que tenía una estimación de unas 170 horas o así, que no me haga mucho caso, pero me suena algo así. En todo caso, yo no sé del juego, ya tengo... Ya hemos dicho, tengo unas 200 y pico, o sea, realmente... La cantidad de horas que te va a dar este juego es muy superior a la media normal, vamos. Pero tiene mucha rejugabilidad en sí mismo, ¿no? Entonces... Este era un nigromante, ¿no? Su puta madre. Antes, acordaos que antes ha dicho uno, ahora es prácticamente inmortal. Pues yo creo que no prácticamente. ¿Qué haces, tío? What the fuck? Me cago. Dispose of the rest as you see fit. Or better yet, put that true soul to use. You have far more important matters to attend to. Or have you forgotten? Of course not. Thank you. You heard the General. The goblins are yours. Deal with them however you wish. I'm going to enjoy this. ¿Eso es un bug lo que hay al fondo? Have fun. Here in the seat of the Absolute's power,
A ver, que alguien que tenga todo el mundo claro que el juego va a tener bugs, seguro, vamos. Pero claro, la cuestión es la gravedad de esos bugs y la frecuencia, ¿no? En las que aparezcan. I'm going to do something very drastic, chat. We're going to do 1 or 2. We're not going to do 3 or 4 because that's not the kind of person I am right now. Oh. Wow. Yeah? It's guts. No! Please. Un harakiri se ha hecho tú. ¡Ay, su puta madre! Dios. So now, Joder, macho, I'm está in Moonrise guapísimo, la Towers. verdad. I've established myself as a true soul. I've met Ketheric Es como Thorn. muy... Disciples Rel wants me to report to her, but my friend muy Minthara duro, was ¿no? dragged Muy downstairs. gore, muy... I'm not going to show you anymore. Too many spoilers. No es But I family could friendly, go ¿no? Que downstairs. I digamos. could try and rescue Minthara. I could go upstairs, see what other jobs they've got for me. I could start exploring. I could go massacre Hay que Jaheira. explicar que puede empezar a explorar, puede ir a la mazmorra a buscar, a hablar con la prisionera. Things are less exciting over here. I'm like, where the fuck is Moonrise Towers? All right, so I'm just traveling in the shadow cursed lands. I'm just exploring and encountering the history of what happened here, the entire history of how Ketheric Thorn became who he was, everything that was hinted at in the Underdark. I'm uncovering more, and I found this place, and it turns out to be a hospital. ¿Qué pasa? Here to see the doctor? Are we poorly? Sister Are we Sinda. desperately poorly? Oh, not so well. But well enough to wait. Your line, and you will be seen. All right. So I need to see the doctor right now. Yes, but all must wait. The doctor's hands are full. Sounds familiar. Your line, you will be seen. Oh, I'm going to do my deception because that's clearly my forte. Oh, I can even add friends on top of it, but I think this should be sufficient. Didn't need all of it. Oh, an answer to our prayers. Down to the theater. Be swift, be saved. All right, so let's go to the theater for the final bit of Act 2 that we're going to show you for today. Vale, se viene la parte final del acto 2 que van a enseñarnos. Van a ir Just go say hi. Al teatro, donde han hablado de un doctor que dice que tiene las manos llenas, como si estuviera ocupado. Se viene, ¿no? The objective of the Hostias. Scalpel Sisters is to soothe. For the scalpel indeed is an extension of Something went wrong. Yeah. See how the patient reacts when I'm sorry, something went wrong. I can't do that because I'm going to show something that I don't want to show. All right, so I'm going to have to go to the main menu. Algo ha pasado. Has been suffering. I don't know if the sound, because my sound was very off-synced. I don't know if that came through. So we're not going to end on this finale. I'm really sorry. But I mean, as you could see, we had to reset midstream, and that caused some technical difficulties. From which we didn't 100% recover, unfortunately. With that all said, I hope you enjoyed it despite the technical difficulties. This is going to be a goodbye for now, so because we need to know what just exactly happened. Nonetheless, there's a lot of stuff for you to discover in the game. I hope you are going to enjoy it when it releases in a month from now. Yeah, I mean, I got it. Oh, you have it? Yeah. Okay, all right, go for it. Give me 1 second, and yeah. All right. Well, Adam's going to do what we wanted to end on. Yeah. Vale, al final sí, es como 2 que... minutes while I get it up on here, but yeah. Es como que iban a hacer algo, pero se dan cuenta de que no está haciéndolo bien y no quería enseñar algo que no, o sea, no quería enseñar lo que iba a pasar. Lo ha quitado y ahora se ve que lo puede enseñar otra vez. They would send me back out into the Shadowcast lands. I'm not going to tell you why they would do that, but I would end up going back out there. Again, remember, I'm playing Shadowheart here. This is my lady's land.
So if we switch to me now, we should... Actually, don't switch to me just yet. Nothing is happening. Ignore the man behind the screen. We're certainly not improvising. No. Never have, never will. Okay, that's absolutely fine. Nothing to see here. So, vale, estamos en un punto que estaba él antes, pero desde el otro punto de vista. Corte así random. Esto es en directo. Esto no puede ser en directo esto, porque no existe el viaje en el tiempo todavía. Es como que hay cortes. Y si está editado es que no es en directo, ¿no? O sea, no está jugando en directo este hombre. Es un vídeo grabado, ¿no? De antes, previamente. Vale, esto es lo que no habíamos visto antes. Quiere extraer el nervio correcto. Recordad que todo esto es para que nos quiten el fucking de esto del cerebro. Stop. Stay your hand, for it slaps where it should stroke. We can hardly hear the patient's sighs. No debe ser muy higiénico todo esto, ¿eh? Perhaps it is our unexpected ¿verdad? audience that makes you quiver. Come, step forward. I can see the love of Shah darken your eyes. Be welcome. So he recognizes that I'm a Sharon, and I'm going to say you teach Shah's ways with grace, but for such an altered being. Not altered, sister. Elevated. Long have I basked in Shah's embrace. A vessel of her will I have become. Tell me, what is the guiding principle of the goddess? I'm not going to let chat vote. I know my dogma. Precisely. El tipo este era como... No other word captures the heart of Shah so very perfectly. It is the ha visto que es devota de Shah y le ha preguntado... Me acaba de arrancar los ojos. Vaya manazas, ¿no? Yo creo que con esas manos no puedes traer grandes cosas, amigo. For in light there is presence, but in darkness there is absence. In light is presence, in darkness, absence. But you, look how the succor of Shah eludes even you. One who walks faithfully in her shadow. See how painfully present you remain. We do not wish to see you suffer so. Let us cure you. That doesn't seem like a great idea. Yo no me meto ahí ni que me pagues, amigo. Dice, déjanos curarte, ¿no? Estaba contando la milonga de Shar, tal, no sé qué. Todo para acabar diciéndole que, oye, siéntate aquí que te quitamos el... Pues me parece, amigo... I should have inspiration. Yeah, I've been gathering up inspiration as I played. Va a volver a tirar. Fingers crossed. El segundo rol se supone que está cheto. Se mete guía. Ahora sí. El segundo tiro está chetísimo, lo veis, acabáis de comprobarlo, vamos. O sea. So, you've got a choice here. You can either pick number one, tell them to practice on a better subject, or que practiquen un sujeto mejor antes. Why not have them hone their skills on each other? ¿Por qué no hacerlo a los dos? It's two. Chat's saying two.
Now, 21, crack. And, oh no. Pues va a ser que no. Voy a tirar el reroll y, so like everyone else in BG3, if I fail this, then it's not the end of the game. I can fight this guy. We don't know what'll happen if I fail, but no puede. If worst comes to worst, I can fight him. Worst maybe coming to worst. Ah, ya lo tenía puesto, vale. Me parece a mí... Creo que tiene varios. Tiene... Venga, vamos. Vamos. Ahora sí. Está chetísimo eso, ¿Todavía están jugando? Sí, tío, me cago en... La verdad es que está bien que enseñen cosas, pero... Hostia, llevo rato ya que estoy diciendo, oye, que se acabe ya, Resven, vete a tu casa ya, hombre. Ya has enseñado un montón de cosas. Nos ha quedado ya clarísimo, Resven. Vete a casa. It is a proud moment when one sees one's teachings so lovingly taken to heart. Hola. You are to be commended for their graduation, rewarded with the promised cure. Come, I will acquaint you with the lady's dark-fingered embrace. Okay, so I got rid of his minions. We're gonna try to get rid of him as Enséñame el camino de Shar. Bueno. Yes. Bien. What? No. Ah, no. Hostias. Last one. Claro, no contaba con el... Bueno, igualmente, aunque fue con el de esto, no lo habría dado por uno, tú. Inspiration is shared by the party. All the party Tenía uno members negativo, earned this for me. menos uno. Oh, wait, yeah. This is better for you, because this is a lot of fun / horrible. Your diligence is exemplary. Very well. Your own scalpel you will be. Observe, then succeed me into the succor of Shah. Well done, Adam. Congratulations on saving the day. All right. We're really going to end it now. We wanted to show you one last bit. ¿no? I mean, given that we've been having our technical Lo que hace el poder de los dados. try them out anymore. So we hope you enjoyed it. You just saw Adam. Bueno, creo que ahora ya sí que sí. Amigos, ven, tengo un hambre que me muero. Vete a tomar por culo ya, Sven. Nah, está muy bien, chavales. Ha estado muy guay. And a lot of really cool stuff to be discovered for you. Thank you very much for your attention. Thank you very much, chat. We're going to go back to our dev caves to finish the game. We still have a month of development left. And then we'll see you on the 3rd of August when Baldur's Gate 3 will finally be available for all of you to play. Remember, you buy it in early access, you get access to that. Si compráis, está diciendo, si compráis el early access ahora, cuando salga el juego, se os va a upgradear directamente a la Deluxe Edition de Baldur's Gate. Con lo cual, si os interesa lo que tiene la Deluxe Edition, aunque lo compréis ahora mismo, cuando salga el juego, os va a upgradear vuestra versión normal a la Deluxe Edition, ¿vale? Y último teaser trailer, puede ser. Tiene pinta. Sí, ahí estamos. Un tráiler quizá haciendo un resumen de lo que han enseñado o algo así. Nada que ver. Bueno, tráiler general. Creo que han enseñado el tráiler este al principio, ¿no? Me parece. ¿Os acordáis cuando nos petamos al observador en el Early Access? Ese fue un momento bastante épico, ¿eh? Aquí donde me veis he hecho un try
del Early Access cada vez que ha salido algo nuevo en el juego. En Twitch lo hemos llegado a hacer, hemos hecho algún directo en YouTube también, pero por lo general siempre hemos jugado en Twitch. Este es que me pone bueno. Ya sabréis qué es, ¿no? Más o menos. Si no sabéis qué es, tranquilos, ya averiguaréis lo que es. De momento, ahí lo tenéis. ¿Ya está? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí, no? ¿Tiene pinta? Vale, pues... ¿qué está diciendo? No sé qué está diciendo. Ah, sí, bueno. Que hay un montón, hay mucho contenido en el juego. El Early Access ya de por sí vale la pena, ya os digo. O sea, es un juego que tiene más contenido que muchos... El Early Access de Baldur's Gate tiene más contenido que muchos AAAs completos que han salido estos últimos meses. O sea que no es una mala compra. Si alguien no lo tiene todavía, aparte del tema este de que si lo compráis ahora se os va a hacer el upgrade de la Deluxe Edition con todo lo que ello conlleva. No sé ahora de memoria que tenía, pero lo podemos ver en un momento, así de gratis. ¿Qué trae la Deluxe Edition? No sé si trae alguna cosa en concreto. Baldur's Gate 3 Deluxe Edition, ¿dónde estás? No lo puedo ver, creo. En todo caso, si lo buscáis, lo podéis encontrar. Si os vale la pena pillaros. Vamos, os va a costar lo mismo. Os lo compréis ahora que lo compréis cuando salga el juego. Con lo cual, ya que lo compráis, compraos el juego ahora. Y así cuando salga la Deluxe Edition, pues ya tenéis el contenido de la Deluxe Edition también, ¿sabes? Si lo compráis el día de salida, vais a comprar la versión normal y no vais a tener ese upgrade de la Deluxe. Solo tenéis el upgrade si lo compráis antes de que salga, ¿no? Lo reservéis, aunque lo reservar ya es comprar un juego, lo vais a poder jugar nada más comprarlo, con lo cual son todo ventajas. En fin, espero que os haya gustado el directillo, chavales. Muchas gracias por apoyar al canal como siempre. Tengo pensado subir contenido, aunque a un mesecillo para hacer cositas. Tengo pensado hacer alguna cosilla que otra, así que no os preocupéis. He estado esperando para hacerlas porque creía que es mejor apurar un poco el contenido hasta que salga el juego. Cuando salga el juego voy a estar bastante ocupado. No sé cómo voy a hacerlo. En principio vamos a hacer un try completo en cooperativo en este canal. Lo subiremos en directo, yo creo que en YouTube. Porque en Twitch el problema que tengo es que nunca he conseguido que la audiencia que tengo en YouTube vaya a Twitch. Y para que me vean ahí 10 personas, prefiero hacer un directo allí que me vean, que estéis todos viendo contenido, por así decirlo, ¿no? Pues si voy a Twitch, el problema de Twitch es que no, la gente le cuesta darle un par de botones y ir a Twitch, ¿no? Entonces es posible que lo hagamos aquí en YouTube. Más cómodo para todos, supongo también. Sí, estoy acabado totalmente. It's over, man. It's over, man. It's over and again. I have the high ground. Bueno, el típico, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, contenido de guías, cosas así. Me puede venir la vena. No soy el típico que como que le come. Yo cuando veo mucha gente que hace guías, como que es como que te como la cabeza, ¿no? Tú juega lo que tú quieras, como tú quieras. Si veo alguna guía en especial que creo que sea necesaria o algo así, la puedo llegar a hacer, pero no voy a empezar a hacer guías de cómo jugar con el paladín. Descúbrelo tú. O sea, que nadie te tenga que decir cómo jugar a un juego. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, cada uno que encuentre su forma de jugar, pim pam. Si veo que alguna cosa os puede llegar a interesar, lo subiríamos. Pero por lo general, lo primero que voy a hacer es el try entero de la campaña. En cooperativo, con 4 jugadores seremos. A ver qué tal nos va. Y lo que duremos. Y ya está. A partir de ahí iré intercalando cosas de otros tipos de temas. No solo de Baldur's Gate, también tengo que ir subiendo de otro contenido. Y poco más. Yo creo. Así que... Ya está. Ya está, ya se ha acabado. En fin, chavales, espero que os haya gustado el directo. Nos hemos pasado bien, yo creo. Así que nos vemos en el siguiente directo, vídeo o lo que sea, ¿de acuerdo? Hasta luego. Deu. Deu.